tua na au e te paenga po uri nei o kue kai hanga ana mohakata ke atu ina koe ko ture mai ina koe ko riri kia au nei kai te ana au kai te ana au kai te ana au moki atu e te haaware tahi te reo reo e tahi te haaware tahi mohakare katu e e he wai atu au e tahi no pone e moha uru koe peira ana e tahi mahana nei e moha uru koe kai te ana au kai te ana au kai te ana au moki atu e te haaware tahi te reo reo e tahi te haaware tahi mohakare katu e e he vai atu au e tahi no pone e moha uru koe beirana e tahi mahana nei e moha uru koe e te ana
Ahirúa Toruja. Ahirúa Toruja. Y Orana, buen día a todos. Nos vamos a comenzar a conectar, chiquillos. Vamos a comenzar a meter bulla. No se les olvide pasar a ratificar la categoría Open Damas, 24 kilómetros, importantísimo. Todos a la carpa blanca a ratificar los datos personales de todas las competidoras que se van a ir en la primera largada, 24 kilómetros damas. Así que por favor, todos a ratificar. También recordarles que terminando la carrera, tienen que pasar a retirar sus credenciales, por favor. Gracias. ¿Para qué contarles, chiquillos? Se nos viene un día increíble. Las condiciones están favorables para las damas, 24K. Así que no hay excusas. Así que vamos a comenzar a activarnos, señoras y señores. Les vuelvo a reiterar. Primera largada, 24K damas. Y de ahí posteriormente seguimos con las otras baterías. Así que muy buenos días a todos. Vayan elongando. Vamos moviéndonos. Vayan preparando sus canoas. Vayan preparando el remo de repuesto, de seguridad. Sus suplementos también, por favor. Ya, el chocolatito, el C9 para el desarrollo de la carrera. Muy buenos días a todos. Vamos reiterando, vamos activándonos, señoras y señores. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos. Vamos activándonos, chiquillas. Recordarles que tenemos un equipo de traslado de canoas también, que deben andar por ahí activos. Así que les quiero contar, reitero, las condiciones, chiquillos, flat, están perfectas. 24K damas, el equipo logístico ya está desplegado. Los boteros de seguridad, así que no hay excusa, chiquillos. Hoy día, segundo día del Panamericano y nos vamos con todo, chiquillos. DJ, vamos encendiendo la mecha, DJ. Atuque Producciones ahí, Cajurucu, Patito ahí, Atán también ahí, involucrado. Así que estamos listos. Recordarle a todas las competidoras, a los competidores, pasar a ratificar inmediatamente a la carpa blanca. Y vuelvo a reiterar, no se les olvide pasar a retirar las credenciales en el momento del término de cada carrera. Gracias. DJ. Eso, DJ. Vamos encendiendo la mecha. Tano ateta y akumai ai te toquereu a tu te conuie.
oh.
Bájeme la música, DJ, por favor. Vamos a seguir insistiendo, por favor. B1, B3 a ratificar inmediatamente. Nos ordenan de la carpa de ratificación. Vuelvo a reiterar. B1, B3 a ratificar. B6, 24K al agua inmediatamente. Que esa es la primera carrera. 24K es la primera carrera, damas. B1, B3 a ratificar, por favor. DJ. Reiteramos el llamado nuevamente, B1, B3 a ratificar, por favor. Canoa B6, 24K al agua, por favor. ¡Oh! ¡Oh! Vamos prendiendo la mecha hasta mañana. Las condiciones están fabulosas, chiquillos. No hay excusa. Reiteramos el llamado entonces, ratificación B1, B3, por favor, a la carpa blanca. Ya, a ver, bájeme la música, DJ, por favor. Gracias, DJ. Mira, nos siguen llegando informaciones de la carpa de ratificación para las damas 24K, que no se les olvide pasar al briefing, por favor. O sea, a la charla técnica. O sea, eso es 2 dedos en la frente. Antes de toda la carrera, siempre tiene que haber una charla técnica y posterior a eso, todos al agua, por favor. ¿Ya? Gracias. Vuelvo a reiterar. Ratificación B1, B3, canoa B6 ya en posición. Viene el briefing, charla técnica, Kiwi, y de ahí al agua. Gracias, DJ, todo suyo. Bajemos un poco la música, DJ, para la charla técnica, por favor. Gracias.
Reiteramos entonces, estamos en plena charla técnica 24K Damas.
Así que ya lo sabe. Nos vamos inmediatamente con lo que nos convoca, señoras y señores, que es 24 kilómetros B6 femenino. Buen día a todos. Hola. ¿Puedo sacar una foto con usted? Sí, obvio. Sí. Pero, ¿como selfie quieres? Sí. ¿Ya? Bye. Bye. ¿Tú puedes sacar una foto con usted? Mejor. Me llega la información por la radio, chiquillos, pero no puedo contestar. Estoy acá atento a la radio mesa. Cualquier info. RPT, todos al agua, ¿no? B6, todos al agua. Reiteramos el llamado, entonces, todas las canoas B6, 24 kilómetros al agua, por favor. Inmediatamente. Recordarle a los equipos de seguridad, es decir, a los boteros, nadie que no pertenece a la organización se tiene que subir a los botes de seguridad, por favor. Importantísimo. Donde tenemos en estos momentos al equipo de Rapa Nui ingresando al agua. Desde ya agradecer a la Armada de Chile, Carabineros de Chile, a toda la organización, Aguas Baintea. Aquí en la bahía de Jangapico, entonces ya están ingresando todas las canoas de la carrera B6. Con la bomba 24 femenino. Saludar también a Miguel Paté, Hugo Teave, a los organizadores, a la Dani, a Coro Pate, que vamos a estar acá hasta el día lunes. Ya nos están avisando por la radio que se viene el alineamiento B6 24K para la largada. Están saliendo los B1 también en forma simultánea. Posteriormente están saliendo los B3. Así que se nos viene una tremenda carrera, chiquillos. Recordarle también a nuestro público que tenemos la pantalla acá en donde se está traspasando en directo las imágenes de la carrera. Están todos invitados. Gracias. Estamos alineando las canoas B6, femenino 24K. Ya, B3, B1 al agua, por favor. Nos están informando por interno que, dando la largada de los B6 24K, nos vamos 5 minutos después con B3 y 5 minutos después nos vamos con B1, nos informa Coriqué. Así que todos los B1 al agua, todos los B3 al agua y estamos alineando B6 24K female. Ya tenemos cronómetros en cero.
Gracias, DJ. El día está increíble. Reitero, B6 24K primero, 5 minutos después B3 y 5 minutos después B1. Atención, señoras y señores. Alineamiento. Se ve fabuloso acá en la pantalla. Vayan apurando los B3, ¿ah? Vayan apurando que ya viene la largada del 24K. 5 minutos después se viene B3.
Inicia la competencia B3 Junior 19 masculino. Condiciones súper lindas, súper favorables el día de hoy. Bajo el viento. Online, en las casas, desde muy lejos. Saludo a todos los amigos, amigas. Saludamos a Cristian Ferreira. Dice, ¡Bora Brasil! Y Lisette Huérfano dice, ¿qué pasa con la largada del B3? Amiga, acaba de partir. Van pero volando. Tenemos aquí saludos al Team Perú. Dicen, vamos Pacaquina, equipo de Chile. Matías Ortega saluda a Chile también. Gracias por acompañarnos a través de la señal de streaming, por nuestro media partner Mata Terapanui. Recuerden
de Venezuela y de Panamá. Eso, fuerte el aplauso. Ahora salieron a la luz Venezuela, Panamá, en este B1, segundo día del Panamericano, chiquillos. Fabuloso. Por Panamá, con la canoa número 8, Juan Carlos Cedeño. Y por Venezuela, con la canoa 03, Carlos Uzcategui. Eso, mucha suerte para nuestros atletas en este tremendo
por favor, que le meta leña al fuego ahí para que se pueda encender eso. Les quiero contar, chiquillos, que está comenzando a quemar el sol, chiquillos. No se les olvide el bloqueador también a nuestros deportistas.
Ahí vienen llegando también los equipos que estuvieron entrenando desde muy temprano. Ya regresaron sin ningún problema. Y estamos en pleno desarrollo, segundo día del Panamericano, chiquillos. Tres Así- categorías en el agua, Fibirita. Tenemos la categoría B6 Open femenino, B3 Junior 19 y B1 Master 40 que están dando espectáculo en el agua en este momento. Bueno, de eso se trata el deporte, ¿no? Está neck to neck ahí entre Fernando Seger y Omar Beriberi, pero la situación es la siguiente, reitero. Omar nuevamente retoma su primera posición, seguido muy de cerca de Fernando Seger, la máquina. En este momento estamos en imágenes a nivel internacional. Queremos saludar a toda la gente desde acá, desde el ombligo del mundo, ya en la quinta versión del Panamericano. Así que saludazos, síganos por todas las plataformas sociales, toda la carrera del Panamericano. Saludar a todas las delegaciones, a los organizadores, a todo el equipo de comunicación que ha estado increíble en el desarrollo de esta carrera. Y estamos ahí codo a codo informando el desarrollo de cada competencia. B3, canoa B1 que está en desarrollo y 24 kilómetros, categoría femenino B6. Así que ya lo saben. ¿Alguna información, Tavi? Porfa. Sigue la batalla en el agua. Tenemos en el B1 primer lugar Omar Durán, segundo lugar Nano Segers y tercer lugar Brasil. Me van a confirmar el número de canoa. Perfecto. Así que ya los...
que probablemente será de parte de Hakahara Tupuna. Para que no se les olvide, ahí viene todo el staff de Hakahara Tupuna, tremenda agrupación cultural liderado por su maestro Richard. Fibrita, nos cuentan del bote de seguridad, cambio de situación en el agua para la categoría B6 Open femenino. 24K, no te creo. 24K, hay cambio no. de situación en el agua. Tenemos en primer lugar Brasil, canoa número 14. Eso, fuerte el aplauso para Brasil, 14 en primera posición. Segundo lugar, Team Brasil, canoa número 10. Segunda posición, Brasil, nuevamente, fuerte el aplauso para Brasil, ¿eh? Meu Dios. Y tercer lugar, el Team Perú. No. Te lo prometo. Grande Perú. ¡Arriba Perú! Así que volvemos a reiterar. Primera, segunda posición Brasil y tercera posición Perú, señoras y señores. Fuerte el aplauso. No, les quiero contar que Brasil viene con todo, gente, con todo. Atento, Bot. Situación del B1. Queridos competidores y competidoras de la categoría B3
Junior femenino, Junior 16 femenino, contarles que su proceso de ratificación ya está abierto. Si están acá, por favor, acercarse al toldo blanco que está al lado del muelle, las categorías de la segunda batería del día, que empieza a las 11 de la mañana en el agua. Por favor, acercarse a la categoría B3 Junior 16 femenino, B1 Master 60, 70, 75 y 80 femenino masculino, y la categoría B1 para BAA femenino masculino. Ya está abierto el proceso de ratificación. Atletas, por favor, acercarse al toldo blanco que está al lado del muelle de Hangapico, Maururu. Reiteramos el llamado a la categoría B3 Junior 16 femenino, B1 Master 60, 70, 75, 80 femenino masculino y la categoría B1 de para BAA femenino masculino, acercarse al toldo blanco, chicos y chicas, a la carpa de ratificación para sus largadas. Y ratificamos la situación en el agua de la categoría B3
Junior 19 tenemos en primer lugar el equipo anfitrión Rapa Nui, segundo lugar Brasil y tercer lugar Chile. Ya, chiquillos, nos volvemos a conectar. Ahora estoy de vuelta nuevamente. Vamos a invitar a la gente a acercarse a la pantalla, que ahí tenemos increíbles tomas de la carrera en desarrollo. Ahí aparece la moto de agua y ese es el indicador que probablemente vienen las primeras canoas. ¿O no, Tavi? Cuando aparece la moto de agua, eso indica automáticamente una situación. Canoas y efectivamente, vienen. ¿no? Canoas vienen. Ahí aparece nuestro bote de seguridad. Vamos a informar inmediatamente la situación. Estamos esperando qué es lo que aparece acá en la curva. Si es individual, B6 o B3 en desarrollo. Ahí viene. Canoa B6, ¿ah? Ahí tenemos la canoa B6 en primera plana. Según el reporte, este es la categoría 24 kilómetros, damas. Probablemente la canoa de Brasil. En teoría, esta canoa debería pasar de largo, chiquillos, en dirección a Motu Cao Cao para cumplir los 24 kilómetros. Me explico, ¿no? O sea, pasan de largo hasta Motu Cao Cao, giran y regresan nuevamente para terminar acá al frente de ustedes, donde está la boya de color roja. Así es, Fibrita, y tenemos liderando esta categoría al Team Brasil, segundo también Brasil y tercera posición Team Perú. Oye, Perú, extraordinario. Aplausos para Perú. Oye, estaba mirando acá, ahora que se ven así, miren, pues, aprecien, señoras y señores, aprecien las distancias entre una canoa y otra. No es mucha la diferencia, ¿ya? Todavía queda carrera. Arriba Perú, viejo. Ahí me gustaste, man. Eso, grande Perú, viejo. Manjas. Eso. Manjas. Gracias a los ancestros ahí, ¿ah? Qué felicidad ver a tu equipo ahí dentro del podium, ¿ah? Pero reitero nuevamente, chiquillo, todavía falta carrera, viejo. ¿Vamos como en la mitad, Fibrita, o pasamos la mitad ya de la carrera? ¿De qué? De la carrera, mira, según mis cálculos como profesional elite. Por eso elite, te pregunto a ti, pues, Fibrita. No, así categoría elite fibrilla, en este minuto queda 10 minutos de carrera a esa velocidad. No,
Una broma, mira, yo creo que todavía, no, estamos en la mitad, de hecho. Esta es la mitad de la carrera. Ahora Motu Cao Cao, giro y de vuelta a la meta, chiquillos. Allá aparecen los anfitriones, parece. Ah, y aparece detrás de ellos B3. Ojo, B3 debería estar terminando, ¿no? Sí. B3 viene ahí con todo. En primera posición, Team Rapa Nui. Segunda posición, Brasil. Tercero, Chile. Ojo que Rapa Nui y Brasil vienen juntitos, chicos. Oye, sí, ¿ah? Todo puede suceder en el deporte, chiquillos. Mira cómo Brasil aprieta ahí, ¿ah? Eso, Brasil, con todo. Atentos, señoras y señores, se está peleando la primera y segunda posición en B3, categoría junior varones. ¿Cómo está ahí? Bajo presión los chicos, ¿ah? Fuerte el aplauso para los equipos. Vamos con todo, chiquillos. Primera posición para Rapa Nui, segunda posición Brasil. Pero muy de cerca. Vamos, vamos, ya casi menos de 100 Oye, me metros. voy a parar, esto lo tengo que ver. Me voy a parar. Allá está la boya ahí, saquen ese Moai de ahí, por favor, para que se vea la boya. No, permiso. Ya, mira, les quiero contar. 50 metros de la boya para la categoría B3. Seguido muy de cerca de Brasil. Atención. A los costados se ven los B6, 24 kilómetros damas. 30 metros de la boya. B3, cerrando la prueba. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para B3, según el reporte, Rapa Nui. Y seguido, en segunda posición, B3, Brasil. Fuerte el aplauso para Brasil también. Y siguen las canoas B6 en dirección a Motu Cao Cao. Y atención que aparecen los individuales. Tavi, ¿quién viene en individual? ¿Quién viene liderando los individuales? Vamos a hacer el reporte por interno. Vamos a confirmar con los botes, pero... No, yo cuento con los individuales, disculpa, Tavi. Sí, los individuales porque ellos también deberían estar cerrando la carrera. Así es. O sea, está terminando B3 y B1. Ahí tenemos a nuestro equipo de comunicaciones ya desplazándose a la zona de trabajo. Para dentro de poco nos van a tirar algunas cuñas, nos van a mutear acá el micrófono y ahí las imágenes van a llegar directamente a nuestras pantallas de las primeras impresiones de los corredores. Vamos, Perú. Ojo. Grande Perú, viejo. Y nos confirman, Fibrita del bote. ¿Quién viene primero en el B1 Master 40 masculino? No, yo te quiero contar que ya pasó ahora en este minuto 10 metros de la llegada a B1 y les quiero contar, señoras y señores, Omar Tumajeque Beriberi, Master 40, pasando y terminando su prueba y lo más probable que la segunda canoa es Fernando Seger, si no me equivoco. Fuerte el aplauso para The Master of the Master. Vamos a invitar también a todas las delegaciones, si gustan, acercarse a la bahía a recibir a los atletas de B1 y B3. Están todos cordialmente invitados. Ahí está llegando la segunda canoa B1. Y hace su llegada también el equipo B3 a la meta. Tercera posición para el Team Chile. Fuerte el aplauso para Chile también. Ha estado impecable la participación de Chile. Ojo. Se quedan con el bronce de esta categoría. El bronce para Chile en B3 Junior 19 masculino. Invitamos entonces al público a acercarse a la bahía a recibir a sus atletas como corresponde, chiquillos. Vamos, ustedes vaya. Pero vamos a con Maita Cureva, por favor. Vale, Maita también. Felicitaciones.
Ahí tenemos imágenes nuevamente de los B6. Recordarles el tiempo de B6, 1 hora 3 minutos en desarrollo todavía. Categoría femenina 24K. Brasil primero, segundo Brasil y tercero Perú. Perú, grande Perú. Eso, sólido. Y Fibrita, tenemos también el tercer lugar de la categoría B1 Master 40 masculino. Se va para Brasil, canoa número Eso. 16, Hermes Matos. Felicitaciones, el bronce de esta categoría se va a Brasil. Eso, fuerte el aplauso Brasil nuevamente, que ha estado impecable la participación de Brasil. ¿Ah? Grande gente, con todo. Brasil ahí coronándose, también podium, Master 40 masculino. Siguen llegando los B1, yo me voy a trasladar para allá, para las Bahías. Eu quero olhar também a gente aí chegar. Perfecto, de Ubatuba. Es un nativo de lá. Es un nativo. Vamos a ir ahí a saludar a nuestro amigo de Brasil. Ubatuba ahí coronándose. Master 40. Ahí vienen llegando los B3. Viene el team de Brasil. Categoría B3. No, ya está pronto ya el podio. Aquí tenemos B3. Fuerte el aplauso. Team Rapa Nui. Vale Aji. Vale Hiti. Sólido Hiti. Eimana. Vale Cristóbal. Fuerte el aplauso entonces para Team Rapa Nui B3. Ahí viene Team Brasil. B3 también. Señoras y señores, viene Team Brasil entrando a Han a pico. Fuerte el aplauso, por favor, para Team Brasil, categoría B3. Eso. Fuerte el aplauso para vocês. Grande Brasil. Ahí siendo recibido por sus coterráneos. Mira qué lindo ahí el saludo de los competidores entre ellos. Importante, importantísimo el fair play, el compañerismo. Eso está bien, lo que se forma a través del deporte. Fuerte el aplauso entonces para Team Chile, haciendo ingreso B3. Fuerte el aplauso, increíble el trabajo. Vamos Chile. Fuerte el aplauso para Chile también, por favor. Eso. Tremendo trabajo, vuelvo a reiterar entonces, para B3, Brasil, Chile y Rapa Nui. Estamos esperando el ingreso de los individuales. Y DJ, por favor, que nos pare la fiesta, DJ. Dale con todo nomás, DJ. Acá, Jamaica, viejo, ¿eh? Ahí viene llegando Brasil, señoras y señores, individual, Master 40, fuerte el aplauso.
Brasil. Para Chegando aí, fechando a carreira. Hermes de Ubatuba. É o nativo, Fuerte el aplauso para Brasil, nativo. Master 40 coronándose. Meu Dios. Tenemos cuña. Atención, DJ. Tenemos cuña. Aparece a la pantalla. Y ya estamos aquí en el backstage de lo que está haciendo este Panamericano 2025 porque estamos con los ganadores de la categoría B3. Es por primera vez esta competencia en el Panamericano aquí en Rapa Nui, así que quiero primero que todo felicitarlos por el desempeño de hoy y saber, conocer su experiencia, cómo estuvo la carrera, cómo estuvo esta primera vez en B3. Bueno, primero que nada agradecer por las felicitaciones. Nosotros estamos súper contentos de nuestro resultado. La preparación que tuvimos igual no fue muy larga. A último momento logramos reunirnos, igual con las embarcaciones no tuvimos mucho tiempo de probarlas. Acá no, como usted dijo, no tenemos esa modalidad. Entonces, por eso estamos súper contentos, aunque haya sido poco el tiempo de preparación. ¿Qué fue lo más desafiante de esta carrera? Bueno, ni nos exigimos. No, mentira. No, estaba súper desafiante este AATI. Los brasileños estaban todos años, tan fuertes, se notaba que venían entrenando hace tiempo. Y nada, felicitaciones a todos los chiquillos que llegaron al podio y vamos a Rapa Nui. Felicitaciones a todos los equipos. Los brasileños estaban muy fuertes, tenían mucha preparación. Cada vez que nosotros aceleramos y aceleраban más todavía. Así que eso, muy buena carrera. Chiquillos, felicitaciones a todos. Eso, felicitaciones entonces a este equipo B3 y continuamos también recolectando a más competidores para poder conocer cómo estuvo la experiencia en esta competencia de B3, segundo día de Panamericano aquí en Rapa Nui. Y ya estamos entonces con el segundo lugar, los invitamos Brasil, por favor, queremos conocer su experiencia el día de hoy. Olá, galera. Nossa equipe de Brasil foi buena la carrera, pero que foi muito buena. Não treinamos muito juntos, pero que demos nosso melhor acá. E é isto. A ilha é muito hermosa, as pessoas muito buenas. Uma buena vibes. É isso, galera, bom dia. Todo bien, me llamo Lucas. Bueno, una disputa buena con Rapa Nui. Creo que conseguimos mantener, a pesar de no haber entrenado juntos antes, primera vez, solo había remado nosotros dos. Pero bueno, súper agradecidos con Chile, con Rapa Nui, por este evento. Y bueno, último año de la Junior, la idea es continuar entrenando y mejorar. Agradecidíssimo. Fala português. Um saludo para tu família. Bom dia, pessoal. Bom, como eles falaram, foi uma prova boa. Os moleques de Rapa Nui são bons. Treinam juntos, estavam bem encaixados. Foi difícil a volta ali, eles surfaram bem. Mas é isso. Entregamos o nosso melhor e foi isso. Valeu. E como celebra Brasil? Algum baile, não sei. Comemoração. Nossa comemoração pode ser 1, 2, 3, Brasil. Alto, hein? 1, 2, 3, Brasil! Ahí tuvimos entonces también las palabras, felicitaciones a los chicos de Brasil por el desempeño en segundo lugar en esta competencia B3 en el Panamericano 2025. Y continuamos entonces con las competencias porque todavía se encuentra en desarrollo B6 damas, así que estamos a la espera de los resultados y les estaremos mostrando, por supuesto, toda la experiencia de estas competidoras.
2, 3. Nos volvemos a conectar acá. Vamos a saludar a Samson. Ya me cansé, compadre. Ahí, 4 canoas carreando ahí. Imagínate. Ya, chiquillos. Parece que vamos a tener otra cuña con el equipo de Chile, B3. Así que atención ahí, sonido. Y tenemos aquí también el tercer lugar de B3, tenemos a Chile. ¿Cómo estuvo la competencia? Y ahora nada, no, súper bien, contento de haber participado y de haber terminado la carrera. Aún somos muy jóvenes nosotros y vamos, contentos de representar la categoría Junior 19 como Chile. Nada, fue una carrera dura, pero la supimos llevar, dimos todo lo que tuvimos y a seguir dándole, somos un equipo y hay que seguir nomás. ¿Cómo fue competir aquí en La Paloma? Muy rico aquí la ola, muchos tomos muy buenos que allá donde nosotros vivimos no son tan fluyentes ni nada, entonces una experiencia única. ¿Cómo celebra Chile este tercer lugar? ¡Viva Chile! Felicitaciones, chicos, muchas gracias por sus palabras. Y tenemos también ya finalizada la carrera B1 Master 40. Estamos a la espera de nuestro ganador, Tumajeque Durán, para poder conocer cómo fue su experiencia. Pero mientras también tenemos al segundo lugar, a Chile, para conocer cómo fue. Fue recibido con bastante cariño también. Lo vemos con collares de flores, corona, con toda la magia de la pandemia. Esperamos entonces que termine de saludar a la comunidad que lo acoge con tanto cariño y queremos conocer cómo fue tu experiencia. Fue muy buena, fue increíble, partimos fuerte con el Jovino y el Tuma, que son mis ídolos, siempre como han sido mis referentes, y después de la segunda olla, dando la vuelta hacia allá, logré mantenerle ritmo al Tuma y fuimos ahí pegados todo el camino, bien cerca. Entonces mantuvimos los dos el ritmo que teníamos que tener y yo dije, tengo que tratar de dar la vuelta primero que el Tuma, y ahí piqué un poco, llegué a la última boya para dar la vuelta y no calculé el viento que estaba hacia acá y me enganché, me tuve que echar para atrás, me enganché de nuevo y a la tercera pasé y quedé súper mal posicionado y ahí el Tuma me pasó. Me demoré un montón en dar la vuelta y al Tuma no le podí dar esa licencia y ahí me sacó un poco de ventaja y muy fuerte el Tuma, la mantuvo hasta el final, no pude acortarle mucho y merecido, él fue más inteligente, más vivo y me ganó súper bien, pero la disfruté mucho, no importa el lugar, lo importante es darlo todo y el resultado Dios lo dio, así que bacán, agradecido. Una carrera bastante desafiante entonces. Sí. ¿Y qué significa para ti terminar la competencia y ser recibido con tanto cariño? No, para mí es el lugar más hermoso que he conocido en mi vida y la gente más linda que he conocido también. Y volver a ser recibido por ellos es el premio más grande que se puede tener. No hay comparación, eso fue lo mejor de todo. Muchas gracias, te agradecemos tus palabras y felicitaciones. Vale. Y continuamos entonces a la espera de nuestro concejal para poder conocer sus palabras. Bueno, tenemos a Brasil también. ¿Cómo estuvo la competencia? ¿Qué fue lo más desafiante? Yo creo que como estaba muy ansioso por la carrera, ¿no? Entonces yo tuve que me acalmar y esto yo creo que fue más difícil. Y ahí como la carrera pasar, ya las posiciones estaban así como más, ¿no? Como puede decir, ¿no? Estaba más cómodo y ahí hay que buscar los dos de la frente y estoy muy contento que conseguí hacer un buen papel acá.
¿Y algún mensaje para toda la comunidad brasileña que nos está siguiendo a través del streaming? Sim, claro. Muito obrigado a todo mundo que esteve na torcida, que me ajudou a chegar até aqui, né? Não foi nada fácil chegar aqui, não é fácil, né? Então tá aqui representando um país inteiro, todos os meses de treinamento, tudo que eu passei ali, principalmente nesse momento final. Então, pô, resultar tudo nesse momento aqui, conseguir fazer um bom papel, esquecer de tudo e só entrar na água e competir. Foi muito bom, foi muito gostoso. Muito feliz com toda a acolhida que os Rapa Nui nos dieron acá. Que foi muito bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. 2-3. Nos volvemos a conectar nuevamente, señoras y señores. Agradecer al equipo de Brasil que ha estado impecable. Fuerte el aplauso para Brasil. Obrigado a todos vocês, Excelente trabajo. Ya, atención acá. Todas las personas que tienen sus vehículos estacionados acá al costado del taller del David, necesitamos que los retiren inmediatamente de ahí, que se nos van a instalar algunos emprendedores, algunas ferias en esa zona, por favor. Vuelvo a reiterar, la gente que anda en vehículo que está estacionado al costado de la bodega de la fabricación de canoas acá, a mis espaldas, por favor, retirar los vehículos de ahí, que va a ser ocupado por los emprendedores y alguna feria y cosas ricas para comer para nosotros ahí, para que los retiren, por favor. Mira, volvemos a la carrera. Oye, no se les olvide que todavía no termina la carrera, chiquillos. Estamos recién comenzando. Así que les quiero contar que acá en la pantalla ya tenemos imágenes nuevamente de la categoría femenina B6 24K. Terminando esa carrera, ahí les puedo decir que estamos casi listos en el segundo día. Así que están todos invitados acá a la pantalla a ver imágenes directas de la carrera 24 kilómetros B6 femenino. DJ, amení. Fibrita, tenemos la categoría aún en competencia B6 Open femenino. Y al fin, aquí tenemos por fin el ganador de lo que fue la carrera B1 Master 40, Atumajeque Durán Beriberi. ¿Cómo estuvo esta competencia? Fue bastante peleado. Sí, bueno, al principio fue peleado con el chico Seger de Chile. Él por lo menos yo creo que se preparó bien, así que estuvo peleado hasta la boya de Mututeutara y ahí surgió un pequeño desperfecto, chocó con la boya él, de alguna manera aproveché a girar rápido y aproveché las ondas que venían hacia acá y traté de tomar obviamente un poco de distancia para poder controlar la carrera y así mantenerme hasta acá, pero dura la competencia. Este triunfo se lo dedico a toda la gente, a todos los niños de acá que de alguna manera nosotros tratamos de preservar esto y obviamente entregárselo a ellos en todos los talleres que realizamos durante el año y pucha, agradecer a la organización, agradecer a toda la gente que de alguna manera deposita un poco de su confianza o fondo o todo el apoyo que hemos requerido obviamente para poder realizar este evento, así que de antemano este triunfo para toda la gente de acá de Rapa Nui, para nuestros niños, nuestros jóvenes y obviamente para mi familia. Así que un abrazo para ellos, un beso para mi señora también. ¿Y algún mensaje que le darías a toda la gente que te sigue a través del streaming? Bueno, más que nada, este deporte es parte de nosotros, de pertinencia, el mensaje para ellos, hagan deporte que es importante para la vida, hagan deporte que es importante para unir. El deporte te forma también, forma a los jóvenes también, es una oportunidad también de salir obviamente de cosas que realmente no es válido para la vida. El deporte te forma y te ayuda para obviamente seguir en la vida y de alguna manera mantenerse físicamente bien. Muchas gracias entonces por tus palabras, te felicitamos, una leyenda Rapa Nui aquí de Joe Vaca.
Así que estaremos atentos también a todo lo que se vaya desarrollando durante esta jornada en el Panamericano 2025. Gracias, Maca. Tremendo mensaje ahí del maestro Omar Tumajeque Beri Beri. Oye, les vuelvo a reiterar, eso fue un tremendo mensaje motivador para todos los amantes del Joevaca. Ya, como bien lo decía él, esto es un deporte que viene desde nuestros ancestros, ya que es sumamente importante. Los Rapa Nui ya saben de dónde provienen y cualquier consulta lo tiene acá al frente de ustedes parado mirándonos cómo estamos en el segundo día del Panamericano. Los Moai, nuestros ancestros, Arin Ahora, Ote Tupuna, el rostro viviente de nuestros ancestros. Ellos llegaron en canoa, así que ojo, está en el ADN. Oye, están las imágenes en directo, retomando la carrera, en directo acá en la pantalla LED. Ya estamos en 1 hora 24 minutos de carrera con la categoría que todavía no termina, que está liderando Brasil. Primera posición. Segunda posición, Brasil. Y tercera posición, atención, Perú. Grande Perú. Fuerte el aplauso. Oye, otra cosa, había mucha gente que me estaba preguntando, por ejemplo, por la ratificación de las próximas carreras. Les quiero contar, terminando la carrera, vamos a llamar recién a ratificar. Gracias. DJ. 1 hora 25 de carrera. Vuelvo a reiterar, 1 hora 25. El mamá ojo kainga, esta hijora piti ahur mapa en minuti, o te ati o tatu anganira, maite hora ha amataera, ata kite hora neya. Acá un gato atron o penete ati kayoti a. Kioti hijo te ati, ana ohuatu, muturu korua, muit korua ingoa, it korua teta hiti ara aroatu. Tanoa, maururu, arohano itatu. Kairi mai korua kitere ata mata itai, ite ati ai kuhahine a kimotu kao kao. Y ahora no está tú. Público en general, les quiero contar que en la pantalla ya se está apreciando de que efectivamente las canoas dieron las primeras canoas el giro a Motu Cao Cao y eso significa que ahora vienen directo a la meta, señoras y señores. Así que mucha atención. El mamá ojo caín a tu vaca, con tu uana, que te jopea, era como tu cao cao, jacateca mayara ua, enara ua, capuro ojo mayena, titika, kinei, kitu motuneo, motukio, o moaneo tatu. Mohaka mao pa yote aati. Tanoa, iko haa ki atu au, kiro mai pene kai haa ki atu. Maururu. Oye, otra cosa que les quería contar, que desde acá, de donde estoy ubicado en este momento, uno como nativo ya percibe ya el viento nortazo, surazo, esa pequeña ráfaga. Así que les quiero contar que probablemente pueden haber cambios de clima durante el transcurrir de la tarde. Así que atención.
Ya, les quiero contar también, nos está llegando informaciones por interno. Para todos los deportistas que están terminando sus carreras, no se les olvide, por favor, pasar a retirar sus credenciales en la mesa de ratificación, es decir, en la carpa blanca que se encuentra allá al fondo. Para todos los deportistas que están terminando sus categorías B1, B3 y todavía no termina B6, pasar a retirar credenciales, por favor. Ya tenemos imágenes ahí nuevamente en la pantalla. Contarles que primera posición, reitero, para el equipo de Brasil, segundo Brasil, tercero Perú y seguimos con Local Music. DJ. Dale con todo nomás, DJ, sin miedo al éxito. El que comience la fiesta, el Panamericano, segundo día, 2025. Ay, buena que tú. Seguimos con las imágenes nuevamente en la pantalla ahí de la primera posición en directo desde las embarcaciones de apoyo. Les vamos a ir contando también que se nos viene ya pronto, terminando esta carrera, la segunda batería. La segunda batería me refiero a B3 Junior 16 femenino, para que se vayan preparando. Después B1 Master 60, 70, 75, 80 femenino masculino y B1 para VAA femenino masculino, para que se vayan ya preparando sus cosas, sus remos, todos sus artículos de deporte también, por favor. Recordarle también a todos nuestros deportistas que se está produciendo la descarga acá en la bahía de Janapico. Parabéns, brother, parabéns. Meu Dios. Betty. Se está produciendo descarga acá en la bahía para que tengan mucho cuidado en la salida y en el ingreso, Tavi. ¿Todo bien, Tavi? Todo bien, perfecto, Pedrita. fabuloso Espectacular segundo el día de hoy. Contarte que se nos viene la largada de la categoría B3 Junior 16, B1 Master 60, 70, 75, 80 y B1 para VAA. No, te quería contar que mira, hay una imagen muy buena acá en la pantalla, 1 hora 33 de carrera, y ahí se puede apreciar el tremendo trabajo de la canoa de Brasil, que tiene ahí todo controlado, ¿eh? Beleza, beleza. Toda remada aí, técnica, né? Bonitinho, técnico, feeling de equipe. Importante o feeling. Extraordinario trabajo. Primera posición, segunda posición y tercera posición hasta el minuto Perú. Grande Perú,
Menos mal que devolvieron el kit deportivo a nuestro amigo de Perú, ¿eh? Les había tirado las orejas a estos chicos ahí, a estos malandras. Acá. Vale, hija Maururu. Costa usted tiare, coteo. Seguimos con las imágenes en directo desde la carrera que aún todavía no termina. 24 kilómetros femenino, Open. Lo importante es que ya vienen de vuelta. Las condiciones nos acompañó toda la mañana. Hasta el momento ha estado increíble. Así que nada, chiquillos, a disfrutar. Así es, Fibrita y Orana Corúa, bienvenidos, bienvenidas al Panamericano Rapa Nui 2025. Está llegando la familia, están llegando los amigos, se ve más movimiento acá en la bahía, así que todos bienvenidas y bienvenidos. Vamos a saludar a los amigos y amigas también que nos ven por el streaming. Tenemos nuestro media partner Matauter Rapa Nui. Nos pueden ver por YouTube, por la señal de Matauter Rapa Nui. Vamos a saludar a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Dice Yair Correa, vamos chicas, arriba Perú. Ignacio Urrejola manda saludos para Chile. Luana Moraes dice, vamos Eva, del Team Brasil. Saludos a todas las personas que nos ven por el streaming. Recuerden compartir el link. Pueden compartir el link por WhatsApp, por Instagram, por la red social que quieran y nos pueden ver en directo gracias al apoyo de Matauter Rapa Nui, nuestro media partner. Saludamos a María Clara Prestes que dice, ¡Bora Eva! Ronald Pérez dice, vamos Perú, arriba chicas. Recuerden que tenemos al Team Perú en tercera posición en la categoría P6 Open femenino. El Team Perú dándonos un gran espectáculo, una gran sorpresa. Todas las vibras, vamos chicas, una prueba súper exigente, 24 kilómetros, hace calor hoy día, está bien fuerte el sol. Así que un tremendo desafío, pero ahí van. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tavi. Mucha exigencia, 24 kilómetros. Imagínense, ayer 30 kilómetros los chicos Open varones. ¿Ya? Para que tengan más o menos una idea. 30 kilómetros el día de ayer, primer día, Open varones, y hoy día damas 24 kilómetros. Ahora les quiero contar que ya vienen las primeras posiciones en dirección a la meta. Quiero recordar a cada delegación que por favor se preparen con su bandera, bajen a recibir a sus atletas, por favor. ¿Ya? Cuando lleguen los atletas a la bahía, las delegaciones, por favor, vayan a recibir a sus atletas después de cada carrera, que es sumamente importante. ¿Ya? Así que estén atentos al llamado. Prepare a bandera de vocês, gente, para recibir a los atletas. Así que ya lo sabe. Otra cosa, no se les olvide que se nos viene Junior B3 femenino, para que se vayan preparando sus kits, vayan preparando también sus energéticas, su chocolate, su barra, todo ahí listo. Vamos a tener también B1, Máster 60, 70, 75 y 80. Masculino, femenino. Y después también vamos a tener B1 para BAA. Se nos viene
en la segunda batería. Así que ya lo sabe ya. Seguimos con las imágenes en el agua. Gracias a la Armada de Chile ahí. Impecable el trabajo, viejo. También a la policía, también ahí. Carabineros de Chile. Hospital Hangaroa. A todas las delegaciones. A los que hacen posible también todo el catering. Muchas gracias. El catering es sumamente importante para mantener a nuestros deportistas en perfecto estado. A todos los apoderados también, las mamitas que traen permanentemente a sus hijos al Joevaca. ¿Había alguna info, no? What happened? What happened? What happened? Estamos esperando confirmaciones, información oficial, pero vamos a seguir saludando a la gente del chat de streaming que está bombando, te digo. Está bombando esta gente, todo el mundo mandando saludos, porras, ánimos. Génesis López dice, vamos Pacaquina, equipo del Team Chile. Diana Carolina dice, vamos Perú. Saludos desde Brasil. Clarisa, Bora Brasil dice, muchos amigos conectados esta mañana, viendo en vivo y en directo este privilegio, Fibirita. Esto es un privilegio. No, yo te quiero contar que todo esto se está transmitiendo directamente a los hogares de todos los Rapa Nui, ¿no? Por Mata Ote Rapa Nui, ¿no? Por Mata Ote Rapa Nui, nuestro media partner está en todos los hogares Rapa Nui, está en los celus, si ustedes se conectan a su celular en
botes acercándose ya al sector de Anacaitangata. Ya, perfecto, tenemos imágenes en vivo, reitero. A ver, vuelvo a reiterar a todas las delegaciones que vienen en las primeras posiciones, prepare su bandera, ya, para que vaya a recibir a su equipo como corresponde. Ya lo sabe ya. Todo esto está siendo registrado por las plataformas sociales, chiquillos, que se está reventando. Así es, Fibrita, a preparar banderas, collares de flores, besos, abrazos, amor, mucho amor, para recibir a sus competidores. Vale, DJ, tremendo temazo, viejo. Con ese temazo, compadre, nadie se salva. Vamos, DJ. Ia tu au. Ponui koe. Iau. Minema ikoe. Hakatu au. Estamos muy atentos a la carrera, señoras y señores. En cualquier momento pueden aparecer las primeras posiciones. Si ustedes están mirando en dirección hacia la boya roja, las apariciones de las canoas deberían ser por el lado izquierdo de ustedes. Ya, ojo piojo. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo importante es que nosotros ya tenemos el bote de juez instalado en la boya de meta. Tenemos ahí drones, tenemos cámara, tenemos cronometrista, así que está todo el equipo ahí. No se nos debería escapar nada, señoras y señores. Mira qué linda la fragata Monitor, como anda ahí volando, sobrevolando la bahía de Hanapico. A ver, DJ, bájeme la música, por favor. Ya, gracias, DJ. Les quería informar que nos llega de acá de la mesa central, que ya tenemos los resultados de B1 Master 40 ya disponibles, parece, en los tableros de la charla técnica al lado de la carpa de ratificación, para los que quieran ir a ver su tiempo y sus posiciones. B1 Master 40 masculino, ya está la información sobre los tableros. Gracias, DJ. Copiado, Tubita, copiado. Gracias, Tuba. Así que ya lo saben, está toda la información en los tableros de charla técnica. Gracias. Seguimos con la carrera. Ahí tenemos ya imágenes de las otras canoas. Ah, qué buena esa imagen, me gustó ahí, en forma simultánea, Tavi. Mira cómo hemos llegado con la tecnología. No, es que nosotros tenemos un equipo muy profesional. Muy profesional. Ahí a 2 cámaras, Fibrita. Nada que una, 2. No, te pasaste. Ahí tenemos en forma simultánea 2 canoas en acción, acercándose cada vez más a la boya de la meta.
Uya. Ahí tenemos otro plano de la carrera. Muy bueno ese plano también. El movimiento, mira que fabuloso. Chiquillos, les quiero contar que las condiciones hoy día están óptimas. Gracias a Dios. Así que se vayan preparando las próximas baterías. Vuelvo a reiterar. B3 Junior 16 femenino. B1 Master 60, 70, 75 y 80 masculino femenino. Y B1 para BAA. Próxima batería. Así es, Fibirita, hoy día el pronóstico de viento y ola está bastante favorable. Tenemos un viento del noreste, más este que norte. No, mira, te quería contar una cosa. Acaba de llegar un bote a la boya. Eso significa que se están acercando las canoas, señoras y señores. Atención. Vienen las chicas. Hacemos el llamado también a nuestro equipo de comunicaciones, trasladarse a la bahía a la espera de nuestros atletas. Ah, mira, ahí aparece otro bote de seguridad. Hacer el llamado también a la barcaza ahí, que no se le olvide que hay plena carrera en este minuto. Por eso, Jacobo Rúa. No, por eso te cuento, mira, cuando aparecen las embarcaciones de seguridad, eso significa que las canoas, las primeras posiciones, ya están apareciendo por su izquierda. De hecho, me voy a mover de acá. Atento, DJ. Vaya bajándome la música, por favor, DJ. Mira, ya vienen las canoas. Ojo. Están apareciendo las canoas por el lado izquierdo. Vienen totalmente pegados a la costa. Van a aparecer acá por Ajuriata. Que se vayan preparando los B3 femenino para BAA, Master 60, 70, 75, 80 también, que se vayan preparando. Ahí viene la canoa, señoras y señores. Atención, bájeme la música, DJ. Ahí viene la primera posición, seguido por la moto de agua. Para el equipo de Brasil. Fuerte el aplauso para Brasil. Estamos ya en 1 hora 53, señoras y señores. 24 kilómetros. Team Brasil a 50 metros de la meta. Ahí aparece también la segunda canoa. Team Brasil también, segunda canoa. Este jugador Caín anata tu vaca Jajine Cosmaya. Brasil terae. Ojo a tu Brasil terúa. Ojo a tu Tetoru Perú. Te ora cojo en ojo mayena. Mona mona. Atención, señoras y señores. Cerrando la prueba, Team Brasil, fuerte el aplauso. Allá aparece la tercera canoa.
Según las estadísticas, era Perú o es Perú. Ahí termina la prueba, entonces, la primera posición, Brasil. Recordarle al Team Brasil ahí que vengan a la bahía a la espera de la llegada del equipo femenino, 24 kilómetros. Ojalá con bandera. Ahí ya casi cerca, 20 metros de la boya. Segundo equipo de Brasil. Fuerte el aplauso nuevamente. Tenemos ya la bandera blanca indicando el término de la prueba. Acercándose la tercera canoa, perdón. Perú. Cerrando su prueba el equipo de Perú. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso entonces para Perú. Cerrando la prueba. Ahí está el team de Perú, ahí los fans. Los seguidores, ¿para qué te cuento? Está bombeando las redes sociales, compadre, para Perú. Fabuloso. Ya está comenzando a ingresar a la bahía el equipo de seguridad. Nos faltan todavía canoas B6 todavía. Reiteramos el llamado a los B3 femenino junior para que se vayan preparando. A los Parabá y los Máster 60, 70, 75 y 80. Vayan preparando sus embarcaciones, vean los amarres, el remo de seguridad, ya, los suplementos ahí para pegarlo debajo del asiento. Ojo piojo. Dale con todo nomás, DJ, mientras esperamos la próxima canoa. Eso, que no pare la fiesta, DJ. Segundo día panamericano. Ahí aparece nuevamente otra canoa. Estamos esperando la ratificación de la cuarta llegada. Ese es el equipo de Chile. Fuerte el aplauso para Chile también ahí. Haciendo su buen trabajo. Allá también aparece otra canoa también en carrera 24K. Ya casi ya Chile cerrando su prueba 24 kilómetros femenino. Fuerte el aplauso para Chile nuevamente cerrando su prueba. Extraordinario trabajo. Allá viene también otra canoa más. Recordarle a todos los atletas de las próximas baterías estar atentos a la ratificación y a la charla técnica antes del ingreso al agua. ¿Qué no es tú quién? Abajo.
Team Rapa Nui ahí, próximo a cerrar su prueba. 20 metros de la boya de la meta. Fuerte el aplauso para Team Rapa Nui. Lotu mai koro te huai motato ngavi hoi vaca piti ahuru mamaha. Iro aro ora we hoi maya yang anira. Reiteramos entonces el llamado a los próximos atletas que se vayan preparando, vayan viendo sus artículos, por favor. Vayan revisando sus canoas, los amarres, los elásticos, ya los remos de seguridad. También, por favor, los de B3, los de B1, para BAA también, los Master 60, 70, 75 y 80. Recordarles que cuando lleguen estas canoas que están terminando la carrera, ahí recién vamos a dar la autorización para ingresar las otras baterías. Así que con tranquilidad, revise bien sus canoas. Los que vienen terminando, no se les olvide retirar sus credenciales. Acá, atleta que termina su prueba, pasa a retirar sus credenciales, por favor. Gracias, DJ. Mira, ahí viene el team de Brasil haciendo ingreso a la bahía. Hacemos el llamado al público, al team Brasil, venir a recibir a su equipo, por favor. Equipo de Brasil haciendo ingreso a Hanga Pico. Súbale un poquito al micrófono, DJ, por favor. Para saludar a los equipos en cada ingreso, que es fundamental. El trabajo, el entrenamiento, meses, años, para tener resultados el día de hoy. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el equipo de Brasil. Me gustó. ...24 kilómetros, equipo femenino de Brasil... ...impecable o trabajo de vocês. Fuerte el aplauso nuevamente para Brasil. Estamos esperando la segunda canoa. Ahí tenemos también a nuestro equipo de comunicaciones registrando todo, llevándolo inmediatamente a nuestras plataformas sociales. Fuerte el aplauso para Perú. Equipo de Perú cerrando 24 kilómetros. En la canoa número 13. Grande Perú, ¿eh?
Canoa número 14. La nube para. Nuevamente fuerte el aplauso para el equipo de Brasil. Parabéns, hein, Brasil. Hein? Hoje destruiu o Brasil. Hein? Fuerte el aplauso para el Team Brasil, señoras y señores. Perú. Formidable trabajo de Perú. Estamos esperando las otras canoas que vienen ingresando para recibirlos como verdaderos atletas. Canoa número 3, señoras y señores, equipo de Rapa Nui. Excelente trabajo para el equipo de Rapa Nui. Perú, Brasil, 24 kilómetros. Oye, no es menor, ¿ah? Oye, no se les olvide que todavía estamos en desarrollo de la carrera y aparece probablemente la última canoa del equipo de Chile. Fuerte el aplauso para Chile. Fuerte el aplauso para la canoa número 11, Tautara para Chile. Fuerte el aplauso para Chile, ¡viva Chile! Cuidado con las canoas ahí, por favor. A ver, cuidado con la gente ahí en el traslado de las canoas, por favor. Le vamos a pedir al público, en el momento de retiro de las canoas, mucho cuidado ahí, por favor.
Ahora B6 Open femenino en este Panamericano 2025. Tenemos aquí el primer lugar a Brasil. Felicitaciones, chicas, por este gran trabajo. ¿Cómo estuvo la competencia? ¿Qué fue lo más desafiante? ¿Cómo se van con competir en un lugar tan paradisíaco como este? Bueno, primeramente Maururu y Orana, desde que llegamos fuimos súper bien recibidas y bueno, esta competencia fue como súper lindo. Yo creo que lo más difícil fue como remar y no mirar toda la belleza porque es increíble, es muy lindo y bueno, estábamos súper conectadas, lavar todo. Y creo que fue lo más, fue eso, la conexión, y fue súper lindo todo. Gracias por estar aquí en Pacífico. Solamente dizer que para todas as mulheres brasileiras, niñas, é para elas. Raquel. Maranata, vem Jesus, obrigado, gratidão. E Orana, muito bonita a Ilha de Páscoa, estou apaixonada por esse lugar. E já vem de duas vezes vice-campeã pan-americana e agora eu consegui o ouro aqui nessa casa com essas meninas lindas da Maranata e eu estou muito orgulhosa delas porque elas fizeram um provaço, foi maravilhoso, obrigada. Não podia ser mais especial a gente conquistar esse título pan-americano no berço da cultura polinésia das Américas, né? Então a gente está muito feliz com essa oportunidade. E queremos agradecer também a todo o povo de Rapa Nui. Estamos encantados com esse lugar. Muito obrigada. Gracias a Panui pela recepção. Brasil! Obrigada, família! Y estamos también con el segundo lugar, también para Brasil, con las chicas del B6. Queremos conocer cómo estuvo el mar, cómo estaba el viento, cómo estaban las condiciones para la competencia de hoy. Muy difíciles. Ella va a decir eso. Las condiciones estaban perfectas para nosotros porque viemos de un lago, no remamos en el mar. Foi uma prova muito linda, estamos muito contentas e queremos agradecer a Rapa Nui por proporcionar uma competência como essa. Muitas graças. Estamos muito felizes. Qual foi o maior desafio desta competência? Desafio? Acho que manter a unidade do time. Tem pouco tempo que remamos juntas, somos todas de Brasília. A ideia da equipe é manter a base, todas de Brasília, do mesmo lugar, e levar a experiência do lago para o mar. Remamos no lago, mas também gostamos do mar. E manter a conexão foi o maior desafio, mas nesse tiramos primeiro lugar. Y tenemos a mucha gente brasilera en nuestro streaming, siguiendo la competencia. ¿Algún mensaje para ellos? Mãe! Obrigada! Lourenço, filho! Beijo! Obrigada a todos! Compete Brasília, obrigada! Noa, obrigada! Noa, Brasília! Autêntico! Todos os nossos apoiadores que gritaram no nosso trabalho, no nosso esforço. Foi muito lindo, muito grata. Antes desse título, eles já acreditavam em nós. Isso é muito importante. Graças. Hablando mucho espanhol. Sim, vamos fazer o seguinte, cerrado, Noa, pode ser? Sim. Cerrado, Noa!
Felicidades, chicas, y muchas gracias también. Y continuamos también con las competencias. Ya estamos en el segundo día de este Panamericano 2025. Nos queda aún todo este día y 2 jornadas más para disfrutar del Joevaca y de lo que será este Panamericano 2025. Con un hermoso día y en este hermoso lugar. Mesa. Ya, nos volvemos a conectar. Meamea Jaoa, por favor, a la mesa de control. Meamea Jaoa a la mesa de control, por favor. Ya, recordarles a la segunda batería que se nos viene. Estamos pendientes a la mesa principal de estadísticas para comenzar a llamar a la ratificación y charla técnica. Fuerte el aplauso para la última canoa B6 que está haciendo ingreso a la bahía de Janapico del equipo de Chile. Fuerte el aplauso, por favor. DJ, que no pare la fiesta, DJ, por favor. En tercer lugar con Perú, que nos visitan también esta Panamericano. Queremos conocer su experiencia, cómo estuvo esta jornada. Estuvo hermosa, el mar de Rapa Nui es increíble, tener la oportunidad de estar acá y remar en estas aguas ya es ganancia total. Estamos muy felices de estar acá. Y bueno, de hecho de llegar terceras y estar en el podio, ¿no? Estamos felices, ha sido fuerte la carrera y hemos dado con todo y acá estamos, felices aquí en esta isla maravillosa. ¿Qué tal estuvieron las contrincantes también? Duras. Estamos felices y estoy feliz por mi equipo, son los mejores. Bueno, ese es el momento en el que uno dice, valió la pena cada entrenamiento. Estoy muy, muy contenta. Le mando un beso enorme a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, que los amo con todo el corazón. Gracias. Gloria a Dios. Sí. Nada, feliz de estar acá. En verdad es un privilegio solamente estar aquí, remar en este mar increíble. La carrera ha sido lindísima. Hemos remado lindísimo. Nada, y feliz. Saludos a todos y gracias al Club Camojo. Agradecida de estar acá, de compartir una linda carrera con las chicas del equipo, las chicas que están en Lima, del Club Camojo, por apoyarnos todo el tiempo. Francesca todo el tiempo, Jimena, Emilia. La mamá de Jimena. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos y a todos, muchas gracias. Y gracias Rapa Nui. ¿Cómo celebra Perú? ¿Con algún grito, algún baile? ¡Un baile! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Fabuloso, entonces el equipo de Perú. Probablemente vamos a tener otra cuña con el equipo de Chile o con la isla también. Estamos muy atentos. Y recordarles a lo que se nos viene ahora, estar atentos para el llamado en cualquier momento. DJ, por favor. No se les olvide también seguir la carrera a través de las plataformas sociales también, chiquillos. Comentar, que es sumamente importante. Ya, dar buenos comentarios. Y ahora Coe, Vejete, Huayot, Kainga. Aloha Nui, te Bajine, Tupuna, Maohira, Pelnui. Veirá que a Mainena, nos mayena. Me hanga hakap copa y tuna areo pardo en la ana pa los baikaba. Ya. Nos informan por interno que Jaure Moana está terminando su prueba de los 24K femenino
para dirigirse a la bahía. Miren qué fabuloso, chiquillos. Extraordinario. Singing sweet songs. Finalizada entonces la competencia B6, 24 kilómetros, y estamos a la espera de la entrada a la bahía de Janapico de la última canoa, 24K, y que no pare la música, DJ. Segundo día. ¡Oh, oh! Reiteramos nuevamente, entonces se cierra definitivamente la carrera categoría Open femenino 24K. Segundo día del Panamericano 2025. Recordar nuevamente, importante, todos los atletas femenino, masculino, cada uno terminando su prueba, pasar a retirar las credenciales en la carpa de ratificación, por favor, para que pueda retirar su almuerzo, su lanchinho, no esquece o lanchinho, Por eso es importante a credencial de vocês para o lanchinho, No esquece. No esquece o lixo también, Importante. Separación de un lixo. Ya, importante no perder la credencial para el retiro de sus almuerzos, para todo lo que está relacionado con el catering. Así que seguimos en el Panamericano DJ. Every little things is gonna be alright. About a thing, it's gonna be alright. Ahí viene la última canoa, la tenemos en imagen, 2 horas 23 de carrera 24K. Así que mira, le quiero contar, chiquillos, al público en general, fuerte el aplauso para todos los equipos de 24 kilómetros femenino Open que estuvieron fabulosas el día de hoy. Estamos cerrando con la última canoa, Haure Moana. Contarles también las próximas baterías, o sea, los próximos corredores, Máster 60, 70, 75, 80 para BAA y B3 femenino. Un poco de paciencia, que estamos cerrando esta carrera y nos vamos inmediatamente a lo que nos convoca. Así que un poco de paciencia, por favor. Vayan preparando sus canoas y todo, y lo estaremos avisando e informando cualquier cosa. DJ. Señoras y señores, fuerte el aplauso, por favor, a la última canoa, Haure Moana, haciendo término de su prueba.
24 kilómetros. Wauri. Tangaro Wauri. Estamos también con el cuarto lugar con Chile. Cuéntenos, chicas, cómo estuvo la competencia. Felicidades también por el gran trabajo que realizaron hoy. Estuvo muy buena la competencia, las condiciones estuvieron buenas para nosotros, tranquilo el mar, poco viento, está, verdad, óptimo para nosotras. No, yo lo pasé súper bien, disfruté cada remada con el equipo, somos un equipo nuevo, esta es nuestra primera vez junta en el mar, así que súper feliz. No, primero agradecer al evento, a los botes de apoyo que nos acompañaron durante toda la trayectoria, se agradece mucho, uno siente harta confianza cuando te acompañan, así que también a mi equipo lo hicimos súper bien, nos sentimos conectadas, un evento espectacular, así que gracias. Feliz, agradecer al mar que nos acompañó y al clima y nada, el mejor equipo, así que agradecida de todas. Sí, muchas gracias al mar, al equipo, a la organización, estuvo muy buena la carrera. Pesada, súper pesada, pero... Y la experiencia acá hermosa, hermosa, hermosa. Agradecer principalmente al recibimiento de la isla, maravilloso, nos sentimos muy acogidas, gracias a todo el equipo, a toda la organización, y para competir primera vez juntas, estamos muy orgullosas, logramos el objetivo dentro de las primeras 5 y muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos también aquí al entrenador del equipo. ¿Cómo fue la preparación de este team? A preparação foi muito boa, as meninas deram tudo, a sua dedicação, o seu foco, e cada uma assim está em algum lugar do seu país ou fora dele, né? Mas conseguimos então unir essa energia para conseguir então dar de tudo o máximo que elas conseguem hoje, né? E amanhã sempre se pode melhorar, não é? Eu estou um pouco emocionado também. Agradeço pela confiança de todos vocês, agradeço pelo acolhimento da ilha e todas as suas pessoas e todos aqueles que permitiram fazer esse evento acontecer, claro. Dale, dale, dale. ¡Sea Chi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Y también el último, también agradecer porque venimos de distintas partes de Chile, de Puerto Varas, Maitencillo, Coquimbo, y también tenemos nuestros coaches allá, mi coach, el Mati Mono en Canoa. No sé si ustedes quieren agradecer a sus coaches también de allá de Puerto Varas. Viento Sur de nuestro club, a Viento Sur de Yanquihue. Sí, para el mono, al Mati Mono en Club Manual, mejor club de Chile, vamos. También a Vero, que nos han guiado también en todo este proceso, muy agradecida de ellos también, Gis y Vero, gracias. Muchas gracias, chicas, felicidades. Entonces ahí tenemos las impresiones del primer, segundo y tercer y cuarto lugar también de lo que fue esta competencia B6 Open femenino en el Panamericano 2025. Gracias, hijo. Ya, nos volvemos a conectar y les queremos contar que en este minuto está liberada la charla técnica y ratificación para los Parabaa, para los Máster 60, 70, 75, 80 y B3, para que se dirijan directamente a la carpa que se encuentra allá abajo en la bahía. Vuelvo a reiterar, charla técnica, ratificación, Parabaa, B3 femenino y Máster 70, 60, 75 y 80, por favor. Gracias. A ver, perdón, para los Parabaa, no sigan caminando acá.
Perdón, brother, acá. Acá, disculpa, acá, para va. Súbele al volumen, por favor, al micrófono, DJ. A ver, los Parabaa, acá donde me encuentro yo, con Miguel Paté, para que no tenga que caminar, disculpen, ahí la demora la información. Los Parabaa, atención, Parabaa, B3 femenino y los máster 60, 70, 75 y 80. Acá, con Miguel Paté, por favor. Ya para la charla técnica. María, aquí. Que compitió en el B6 Open femenino, pero son Master 50, así que ojo ahí, destacar este trabajo y felicidades, por supuesto. Cuéntenme cómo estuvo todo. Muchas gracias, estuvo dura y estuvo muy entretenida. Nos favoreció bastante el clima, el mar estaba exquisito. Bien, bien, muy buena carrera. El mar impecable y las lanchas cerca, así que ni un problema tuvimos. Siempre apoyado. Felices, misión cumplida. Una suerte poder remar acá y agradecida de todo. A mí me gustaría saber cómo iniciaron este deporte y que los llevó incluso a competir hoy en una categoría Open. Estamos remando hace 4 años, más o menos. Partimos en Yanquihue, en Pichilaguna. Nosotros venimos de Laguna, entonces tenemos doble desafío. El mar y correr con unas Open. Así que hoy día fue un doble desafío para nosotras, mujeres mayores, fuertes y competidoras hasta el final. Desde la 10ª región. Y nos sentimos muy victoriosas. Estamos felices de representar a todas las Master 50 de Chile. Así es. Y a nuestro club, Viento Sur. Viento Sur, vamos, vamos, Viento Sur, Chile. Viento, viento, sur, viento, viento, sur, viento, viento, sur, canoa, viento, sur. Ya, DJ, súbale al micrófono, por favor. Ya, necesitamos que los Parabaa, atención acá, los Parabaa, los máster 60, 70, 75 y 80 que estén ubicados cada uno al lado de la canoa que va a participar para contabilizar cuántos corredores van a salir para el tema logístico y apoyo de seguridad afuera. Solo eso, y mira, terminando esto, se van directo al briefing técnico allá abajo. Eso es todo. Muchas gracias, chiquillos. Gracias por la paciencia. ¿Cuánto? ¿Estamos listos? Ya, gracias. Todos ahora a la charla técnica, por favor. En la carpa de abajo, charla técnica para la segunda batería. Recordad los que vienen llegando, los que están terminando su prueba, femenino, Open 24, no se les olvide pasar a retirar sus credenciales, por favor. DJ, que siga la fiesta, viejo. Seguimos con otro equipo chileno, con el grupo Pacaquina, porque también están aquí compitiendo en Open B6 femenino. ¿Cómo estuvo la competencia? Buenísima. Bueno, saludar a todos y mandarle un saludo especial a toda la gente de Caldera, Atacama, Inglesa, de donde nosotros pertenecemos. Chile, por supuesto, y la competencia ruda. Pero nuestro objetivo fue cumplido, que era lograr terminar la competencia. Así que estamos muy contentas. Gracias. Agradecida de la gente, especialmente la gente de Rapa Nui, que nos ha tratado súper bien. Hace un poquito más de un mes que nos enteramos que veníamos para acá, así que estamos un poco asombrados de todo lo que estamos pasando, pero felices de haber completado los 24 kilómetros. Como también agradecidas de todo, se han portado súper bien, nos motivaron bastante en la competencia, lo dimos todo, hasta el último, sin tirar la toalla, por decirlo así que muchas gracias. Muchas gracias, una gran experiencia. Feliz, emocionada de estar aquí en Rapa Nui y muy agradecida porque es maravilloso estar navegando en estas aguas. Gracias. Sí. 1, 2, 3. CHI, Chile, L, Chi, 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 le, ¡viva Chile! ¡Viva Paquita!
A ver, recordarles a nuestro público, a nuestros atletas, que ya comenzó el briefing técnico para la segunda batería. Así que vamos a bajar un poquito la música y vamos a quedar un poco en silencio para la explicación de toda la carrera. Gracias, DJ. Ya nos llaman por interno que Ricardo Tepano baje a la charla técnica, por favor. Ricardo Tepano a la carpa blanca de charla técnica, gracias. Reitero, Ricardo Tepano a la carpa blanca. Parece que ya tenemos liberado ya la charla técnica para la categoría B3 Damas. El equipo logístico va a comenzar a trasladar las canoas a la bahía. Recordarles que para la categoría para BAA, dentro de lo posible, las personas amables que puedan también ayudar a nuestros para BAA al traslado de sus canoas y de su equipamiento también dentro de lo posible, por favor. Importantísimo. Cuidado con el ama ahí. Estamos muy atentos desde acá en la zona de briefing.
Ya parece que está liberado el briefing entonces, está lista la charla técnica. Ya tenemos autorización para que las embarcaciones se trasladen hacia la bahía. Recordarles que nos vamos a ir primero con B3 damas y posteriormente lo más probable es que se viene la categoría B1, los diferentes máster 60, 70, 75 y 80 y vendríamos con Parabá. Ahora me acordé una cosa importante, chiquillos. Esto va para todo el público en general, inclusive los atletas. Esto es importante, chiquillos. Nosotros, acá en la zona, tenemos un punto limpio. Ya, escuchen muy bien. Punto limpio. Así que le vamos a pedir a todo el público que por favor se dé el tiempo de poder separar la basura en forma adecuada y ahí meterla dentro de los tachos como corresponde, por favor. Plástico, aluminio en aluminio, vidrio en vidrio, reciclar, cuide, no bote todo en un mismo tacho, por favor. Ya nos acaban de llamar la atención. La persona que sea sorprendida, ya saben ya, no sale de la isla. Ya, mientras van trasladando las canoas, les voy a ir contando un poco. Vamos a comenzar con B1 Máster 60, o sea, perdón, me refiero a la lista, no que realmente va a comenzar la carrera así. Si no tengo la lista, masculino, Máster 60 B1, 8 kilómetros. Tenemos a Rodrigo Domínguez de Chile con la canoa número 2. Pedro Daniel Cases Jiménez de Perú con la canoa número 11. Fernando Tadeu Carvalho de Brasil con la canoa número 9. Luis Gustavo Méndez Campos do Brasil con la canoa número 10. Y Henry Bardot de Rapa Nui con la canoa número 21, Máster 60. Máster 60 femenino, 8 kilómetros. Ana María Gallardo Vega, Chile, con la canoa número 19. B1 Máster 70 femenino. María Soledad Pastén Ardiles, Chile, con la canoa número 20. Victoria Mari Bickerbeck de Brasil, con la canoa número 3. Esa es la categoría Máster 70 B1. 8 kilómetros. Máster 80 femenino. Marisa Correira Girata de Brasil con la canoa número 16. Continuando con categoría B1, Parabá femenino 8 kilómetros. Amanda da Silva con la canoa número 6 de Brasil. Thaís Contino de Freitas de Brasil también con la canoa número 17. Continuando con Parabá masculino 8 kilómetros. Francisco Elione de Souza Silva de Brasil también con la canoa número 16. Viejo, cuéntame. Ya hemos copiado, nos están llegando informaciones desde la mesa principal, que ya están saliendo los resultados de las carreras anteriores, por si quieren pasar a revisar sus tiempos y sus posiciones. Están saliendo los resultados, por favor. A la escucha, Tuba. Ya nos avisan entonces que las embarcaciones pueden dirigirse al agua inmediatamente. Tenemos bandera verde. B1, B3.
al agua, por favor. Cuidado, 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 cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí con el Team Chile. Oye, temazo Enrique Ica. A ver, quiero comentar, ¿dónde está Miguel Paté? Por favor, acá a la mesa de control. Miguel Paté. Acá donde Fibrilla. Por favor. Llaman. O Hugo Teave. Si está ocupado Miguel Paté, puede venir Hugo Teave. Itcope. Con dos competidores de Panamá, Juan Carlos y Adolfo, bienvenidos. Queríamos destacarlo. Usted hoy compitió en B1 Open, Master 40. Sí, Master 40. Y la idea es darles un reconocimiento porque solo fueron los dos los que llegaron de su país. Cuénteme de su experiencia, la vivencia acá, cómo lo han tratado y algún consejo para los jóvenes y las personas del mundo. Estamos en vivo al mundo. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a Dios por habernos permitido llegar a esta isla hermosa. Ha sido bastante sacrificio poder llegar hasta acá. Nosotros pues estamos representando a todo Panamá. Tenemos muchos remadores que quisieran estar aquí, pero bueno, nos tocó a nosotros el privilegio por alguna razón y bueno, practicamos bastante, entrenamos todo el año para estar aquí y la verdad que ha sido impresionante. Es una isla hermosa, sus personas también nos han tratado con mucho cariño desde que llegamos y la verdad que gracias por todo el recibimiento y la carrera también espectacular, el nivel, bueno, alto, muy buenos competidores, hoy nos tocaron unas condiciones bastante favorables para nosotros en el sentido, así que estamos contentos, se hizo el trabajo y gracias a Dios estamos acá. ¿Cómo los han tratado aquí en Rapa Nui? Grana, bueno, mi nombre es Adolfo, voy a competir en la categoría Open el día sábado. Muy agradecido de estar aquí, el trato ha sido espectacular, buena vibra, la gente es muy amable, muy agradecido siempre había querido venir acá y bueno, se ha dado la oportunidad a disfrutar y aprender lo más que podamos para llevar eso a la comunidad de remo en Panamá que nos están viendo y nos apoyan siempre. ¿Quieren mandar un saludo a su familia, a los que lo apoyaron allá? Claro, a mi esposa y a mi hijo, a Pablo y Ale, y a toda mi familia y a los amigos que pues nos han apoyado, a Panama Rigger Club, que siempre también está con nosotros, y un consejo a los jóvenes, hay que salir a trabajar, las cosas no son regaladas, hay que meterle ganas y nunca rendirse. ¿Y usted? Bueno, un saludo a todas las personas que nos apoyan siempre, a la familia, a nuestros amigos, entrenadores, la comunidad de remo que siempre está pendiente, que nos admira, los pequeños también, los queremos empujar a que sigan creciendo, siempre estamos abiertos a ayudarlos y vamos a seguir aprendiendo para llevarles ese conocimiento a Panamá. Muchas gracias, chicos. Queremos agradecerles porque han estado todos los días aquí presentes, aunque no compitan. Un saludo a Panamá también. Aplausos para ustedes, Maururu, y a todo el mundo que nos acompaña. No dejen de transmitir. Ya nos volvemos a conectar. Oye, pasó un ave por ahí. No sé si era una fragata. Ahí necesitamos al profesional Sebastián Jankovic. Parecía un halcón eso. Seguido ahí por un, ¿cómo se llama este? Un chimango cara a cara, como le dicen técnico. Ya, chicos, señoras y señores, nos volvemos a conectar para contarles que nos vamos a la segunda batería. Panamá en acción. Máster 60, 70, 75 y 80. Y nos vamos a la categoría femenina B3 Junior. Eso se nos viene. La pantalla está disponible
Recordarles la basura. Un saludo para Seremi de Salud, que está acá en un costado entregando repelentes, entregando preservativos. Ya, para los que quieran hacerse un test VIH, tenemos la mesa acá en el otro costado, también disponible, para que estén saludables para el verano que se nos viene, chiquillo. Un verano sin polera. DJ, por favor. Oye, les quiero contar, mira cómo se ve de linda las canoas, cómo van saliendo desde la bahía de Janapico a la línea de partida. Se ve hermoso, los contrastes de luz. Para el equipo de comunicaciones, para que saque un plano ahí. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este Panamericano Rapa Nui 2025. Estamos a puertas de la segunda largada del día. Día 2 de competencia tenemos en el agua. Las categorías de la segunda batería, día jueves 20 de noviembre. Categoría B3 Junior, 16 femenino, las chicas van por 8 kilómetros Fibirita. Categoría B1 Master 60, 70, 75, 80, femenino masculino. Aquí tenemos varios cracks, medallistas, mundialistas, ahí les voy a ir contando. 8 kilómetros también. Y para cerrar tenemos la categoría B1 para VAA femenino masculino con nuestro representante del equipo anfitrión, Arturo Edwards. Así estaba que. Así que le vamos a hacer el llamado al público para que estén atentos con la pantalla. Esta carrera probablemente va a ser rapidísima porque son solo 8 kilómetros. Yo cuando remaba 8 kilómetros me demoraba como 6 minutos más o menos. No, nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Depende de cómo se mide. No, ahí me había tomado como 2 cajas de Red Bull. 8 kilómetros yo no sé si llego. Así que están todos invitados a la pantalla, a todas las delegaciones, y reitero nuevamente, cuando vengan llegando, terminando sus carreras, sería ideal y lindo todas las delegaciones ir a recibir a sus atletas, ya que es importantísimo. Ya, así que tirón de oreja y prepare la bandera. Amén. DJ, que no pare la fiesta. Así que ahora todos y todas atentas a la línea de partida, se están alineando las embarcaciones. Tenemos B3. La primera largada del B3. Cronómetros en cero acá en la pantalla. Así que atención. Categoría B3, Junior 16, femenino, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 embarcaciones en competencia Fibirita. Ese es B3, ¿no? Ese es el B3 Junior 16 femenino. Femenino. Tenemos 3 canoas para Rapa Nui, una para Chile y una para Brasil. Eso, importante. Oye, les quiero contar que ya está, el solazo se está sintiendo. Así que por favor ahí, Sun Lotion. Cremita, cuídese del sol. Recordarle a los atletas también que tenemos disponible acá masaje después o antes de cada carrera, también disponible. Atención, tenemos allá bandera verde. Estamos muy atentos. Alineamiento.
Ya nos están llegando imágenes en directo de nuestro dron. Buena, Moncho. Mira qué lindo se ven las canoas, chiquillos. Vamos a comenzar, tenemos bandera blanca también ahí. Recordarle que estamos en categoría junior, esto va a ser explosivo. Desde acá se puede notar la ansiedad de las chicas ahí, categoría junior 16. Mira, desde acá parece que veo dos canoas que están un poquito más adelante, ¿no? La media vista del locutor. Partieron, señoras y señores. Comienza B3 Junior femenino. Mira, ya se está viendo ya algunas canoas solamente en la salida explosiva. Ya van tomando ya la primera posición, esperando resultados. Ahora viene el alineamiento de todos los B1 para BAA Master, diferentes edades, 60, 70, 75 y 80. Así es, Fibrita, acaba de partir el B3, 5 embarcaciones en competencia, 3 de Rapa Nui, una por el Team Chile y una por el Team Brasil. Se prepara la siguiente largada, categoría los B1, Master 60, 70, 75, 80, femenino, masculino, alineándose ya. Reiteramos entonces, hemos largado bandera verde para la categoría femenina B3, 8 kilómetros. Ahora estamos en alineamiento de B1, probablemente de la categoría Master, 70, 75, 60 y 80. Y posteriormente estaríamos cerrando esta batería con para BAA. How was the view from the top? How was the view from the top? Beautiful. Ya estamos ya en los 3 minutos de desarrollo de B3 Damas.
Atentos, señoras y señores, damos largada a la categoría Master B1. Tenemos bandera verde. Ahí tenemos imágenes exclusivas de la categoría femenina B3. Ahora nos vamos al alineamiento de Parabaa. Reiteramos nuevamente, estamos en el último alineamiento de Parabaa B1. Oye, qué lindo se ven las canoas, chiquillos, allá B1. Los diferentes máster en acción. Y estamos alineándolos para Parabaa. Hemos dado la largada entonces para la categoría Parabaa B1. Por lo tanto, ya tenemos los tiempos en la pantalla de B3, 6 minutos, B1 Master, 2 minutos y 20 segundos, los Parabaa de inicio. Recordar la basura también, por favor. Hidrátese, tome agua, que está haciendo mucho calor. Tome agüita, por favor. Hidratación importante. DJ, que no pare la música, DJ. Ya, págueme un poco la música, DJ. Les quiero contar al público. Oye, ahora sonó bien, ¿ah? Ojo, qué legado. No, quería contarles que ya nos están llegando las informaciones por interno. Primera canoa, Junior 16, categoría femenino B3. Rapa Nui va primero. Segundo, Rapa Nui Fibrita también. Segunda canoa, Rapa Nui. Y tercera canoa B3, Brasil. Sí, esas son las posiciones hasta el minuto.
Te cuento que la primera canoa de la categoría B3 pertenece al Team Rapa Nui. Tenemos a las hermanas Kami Ukatuki, Irirangi Tuki y Ana Hiatan. Oye, te cuento que estas chiquillas, ojo con estas chiquillas. No, espera, dame 2 segundos. Allá se está aproximándose la nave, señoras y señores, allá a la distancia para que le haga una buena toma panorámica. Ahí viene el billete, ojo. Continuamos, Tavi. Disculpa. Ahí vienen las Powerade. Y estas chicas, Kami Ukatuki, Irirangi Tuki y Ana Hia, medallistas mundiales del B3. Son las fieras del B3. Ah, fabuloso. ¿Ya? Las favoritas. Y tenemos en segundo lugar la canoa número 5 para el Team Rapa Nui con Neje Neje Atam, Maakaba Atan y Carito Ito. También estas chicas medallistas panamericanas mundiales son de temer. Oye, y el equipo de Brasil también, por favor, que va en tercera posición. Tenemos en tercera posición Team Brasil con Sue Sabac, Valentina Almeida y María Victoria Campos. Eso, ahí tenemos entonces las 3 posiciones. Primero Rapa Nui, segundo Rapa Nui, tercero Brasil. Fuerte el aplauso para ellos. Y las chicas Perdón, Brasil, para ellas. Y las chicas de Brasil pertenecen a diferentes estados en Brasil. Sue y Valentina vienen del estado de Bahía y María Victoria viene del estado de Río de Janeiro. Y estas chicas también se las traen la señorita Sue Sabac, parte del equipo. Ha sido 2 veces campeona panamericana con su equipo B6 en el 2024. Perfecto, tremendo currículum deportivo del team de Brasil, ¿eh? Y extraordinario. Esta misma chica, Sue Sabac, es la actual campeona brasilera del B3. Perfecto, importante la información. O sea, les quiero contar que la carrera está recién comenzando. Puede ocurrir cualquier cosa en el desarrollo del canotaje, señoras y señores. Pueden haber cambios. Pero lo que sí o sí, Fibrita, puras máquinas en el agua en este momento. Puras máquinas, las chiquillas del B3 dándolo todo en esta categoría que debuta en el Panamericano Rapa Nui 2025. Oye, allá tenemos imágenes del B3 en desarrollo. Llevan 11 minutos 41. Oye, no hay mucha diferencia, si se pueden fijar, ¿ah? Ahí puede suceder cualquier cosa. Carmen Gloria Vargas de Chile ha perdido su credencial. Así que si alguien la encuentra, Carmen Gloria Vargas Manana. Ya, por si lo encuentran por ahí. Si no, va a quedar sin lanchiño, gente. Va a quedar sin almuerzo. No se les olvide las credenciales y la pulsera. Importante. Ahora lo dejamos con Alfa Blondi, que ha estado impecable nuestro DJ en estos 2 días, DJ, ¿ah? Que no pare la fiesta, DJ. Mientras, invitamos al público a estar atento a la pantalla. Yeah, man. Minutos ya de la competencia B3 Junior, 16 femenino, 9 minutos para los Masters y 7 minutos para los B1 para baja. Les contamos que en la categoría Master tenemos Master 60 masculino, representando al Team Chile a don Rodrigo Domínguez. Por Perú va Pedro Daniel Cáceres, Team Brasil Fernando Tadeu y Luis Méndez.
Por Rapa Nui tenemos a Henry Bardou. Para las chicas, Máster 60 femenino, tenemos por Chile a Ana María Gallardo Vega y por Perú a la gran María Rocío Larrañaga, una leyenda del deporte en Perú, surfista, campeona mundial, remadora, una crack del deporte. Fue de las primeras mujeres en competir en certámenes donde solo competían hombres. ¡Qué maestra! Así que un gran saludo al Team Perú. Qué honor, están pero re bien representados. En el Máster 70 tenemos para Chile, para el Team Chile, a Isabel Castro y a María Soledad Pastén en el Máster 70. Y por Brasil, Máster 70, a Victoria Mari Birbeck. Y en el Máster 80, tomen nota, chicos. Máster 80 tenemos a la representante de Brasil, Marisa Correia. Ella es de Bahía, del estado de Bahía, y está con la embarcación número 16. Está solita en su categoría, pero eso no la frena, no la para estar acá representando a la categoría Máster 80 y representando a Brasil. Fibrita, ¿tú vas a remar hasta los 80 años? No, yo te quiero contar que tengo para remar hasta mis 100 años. Eso. Hello, good morning. Where are you from? China. You're from China? Japan. Ni hao. Japan. From Japan? Taiwan. Okay, welcome. Welcome to Panamericano 2025. Welcome, Taiwan. Sácale una cuña ahí por Nix. ¿Habla taiwanés? Oye, recordar a nuestro público que en la pantalla principal está la carrera en directo, chiquillos, para que no se les olvide y no ande preguntando por ahí. Está la carrera acá en pleno desarrollo. De hecho, les quiero contar, 17 minutos ya va de la categoría B3 femenina, Máster 13 minutos y para baja 10 minutos. Ok, tenemos en pantalla la categoría B3. Recordarles que tenemos 5 embarcaciones en el agua con esta categoría, 3 para Rapa Nui, 1 para Chile y 1 para Brasil. Les cuento que en el team de Chile tenemos a las chicas de Coquimbo, del club Quinta Ibay, de la playa La Herradura. Son 3 chicas, Javiera Tapia, Matilde Lazo y Josefa Kionen. Las chicas están debutando en este Panamericano, primera vez, su primera competencia, su primer B3. Así que todo el éxito, toda la energía, bienvenidas y felicitaciones por estar acá en el Panamericano Rapa Nui 2025. O sea, ese es el primer estreno de este equipo de Coquimbo. Tenemos un amigazo ahí, nuestro maestro Ojeda, que también está viviendo, creo, en Coquimbo trabajando, y también es un amante del canotaje. Saludo ahí para Ojeda y para el Máster
Ahí tenemos un tremendo referente también ahí de nuestro exponente Omar Beriberi. Uno de los discípulos. Atento, apareció Seremi. Recordarles que Seremi todavía está repartiendo preservativos. Está también repartiendo repelentes también, para que solicite el suyo en forma gratuita. Reitero, en la pantalla principal está el desarrollo de la carrera. Y tenemos también en competencia la categoría para Ba'a. Para Ba'a tenemos 5 embarcaciones en el agua, chicos y chicas. Tenemos el para Ba'a femenino representando a Brasil, Amanda da Silva, Cecilia Faur y Thaís Coutinho. Y el para Ba'a masculino tenemos a Arturo Edwards, el representante local, y a Francisco Elione de Brasil. Eso, a ver, queremos llamar a Seremi, acá las dos damas, acá al lado del audio, están solicitando repelente y me dicen también que necesitan preservativos también. Por favor, Seremi acá, vaya directo para allá, directo allá. Las tías son del Máster 70, ¿no? Máquina. A ver, les quiero contar que acaba de ocurrir una situación en plena carrera. Primera posición B3, Rapa Nui. Segundo, Brasil. Tercero, Rapa Nui nuevamente. Es muy importante esta información porque en un comienzo iban las dos canoas de la isla, Rapa Nui, y tercero Brasil. Ahora Brasil queda en segunda posición. O sea, todavía queda mucha carrera.
Ya tenemos informaciones del B1 Master. Las dos primeras posiciones, Brasil. Tercera posición, Rapa Nui. Así es, Fibrita, nos llega información actualizada de la categoría B1 Master, liderando la competencia. Recuerden que aquí tenemos varias categorías mezcladas, así que en lo posible le vamos a ir dando resultados, pero el bote ya nos confirma que tenemos liderando la competencia la categoría B1 Master 60. En primer lugar, la canoa número 10 para el Team Brasil, Luis Méndez. En segundo lugar, tenemos también en la categoría B1 Master 60 la canoa número 9 a don Fernando Tadeu. También de Brasil. Entonces reiteramos, estamos en B3 femenino junior. Tenemos también Panamá y también tenemos B1 Master, es decir, 60, 70, 75 y 80. Y seguidito, Fibra, seguidito a estos dos representantes del Máster 60B1, tenemos la categoría Panamá. Va en primer lugar en su categoría Arturo Edwards y digamos que en la general va tercero, ¿ya? Perfecto, ese es B1, ¿no? B1 Panamá, liderando la categoría don Arturo Edwards, el representante local de Rapa Nui. Seguimos teniendo imágenes en directo de la carrera. B3. A ver, les quiero ir contando, dando un poco más de información relacionada con el Panamericano, ¿ya? Atento acá a los atletas. Se nos va a venir, terminando esta carrera, la tercera batería del día. Para que se vayan preparando la categoría B3 Junior 16 masculino. ¿Ya? 8 kilómetros. Para que se vayan preparando, vayan arreglando sus cosas, sus elementos, sus remos, todo el kit, por favor. Reitero, B3, tercera batería, Junior 16 masculinos. Y en esa misma batería, tercera batería, vamos con B1 Master 40 femenino 12 kilómetros. Ya, ese es el primer llamado. Seguimos en carrera. Seguimos en carrera, Fibrita. Tenemos en la pantalla la categoría B3 femenino junior 16. Liderando la prueba el Team Rapa Nui, las chiquillas medallistas mundiales, no me esperaba menos. Dándolo todo las hermanas Tuki junto a Anahía. Estas chicas, a pesar de los jóvenes que son, tienen Cuidado que llegó seguridad. Mucha experiencia, muchos panamericanos. Mamá remadora, abuela remadora, tíos remadores, tíos fabricantes de embarcaciones. Hay muchísima experiencia ahí, un legado tremendo, así que felicitaciones a las chicas, felicitaciones a la familia, a los papás que están siempre ahí apoyando, impulsando, incentivando, porque no solo es deporte, sino que es un estilo de vida, Fibrita. No, te quiero contar una cosa importantísima. En el momento de la carrera todo puede suceder, ¿ah?
Así que felicitaciones al primer team que va seguido muy de cerca de Brasil. Nuevamente Rapa Nui, así que les puedo contar que en todos los deportes pueden suceder cambios, se pueden producir situaciones en el momento de la acción. Así que hasta el momento estamos en pleno desarrollo de la carrera. Ya, así que ojo piojo. Ahí están los tiempos. O repelente. Você precisa de repelente. ¿Dónde está o Ceremi? Seguimos con imágenes nuevamente de la carrera. Reitero que se vaya preparando B3 masculino para la tercera batería. Y los Master 40 femenino 12 kilómetros. Y nos cuentan, Fibrita, desde el agua, desde el bote, que la canoa de Rapa Nui B3, la canoa número 8, ya está dando la vuelta a la boya en Bayamey. Perfecto. O sea, ya están en los 4 kilómetros de los 8. 4 de ida y 4 de vuelta. Volando las chiquillas. Van igual que las barcazas y con motor fuera de borda. Los dejamos ahí con un tremendo temazo de un grupo local. Tumutapu, el árbol sagrado. Así es, Fibrita. Saludar a todos los asistentes el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar y incentivar el deporte en Rapa Nui. Un saludo enorme a la gente del streaming que nos están viendo por el canal Mataote Rapa Nui en su señal de YouTube. A toda la familia a la distancia, un saludo enorme, gracias por vernos. Manden sus saludos, manden a quien le están haciendo barra hoy día. Y nosotros acá lo comentamos. Tenemos en este momento en el chat a la gente de Brasil. Tatiana Mateu dice vamos Brasil. Julia Silva también alentando a el Team Brasil. Frenético dice bora Brasil, bora brava. No, te quiero contar que está toda la gente conectadísima en nuestras plataformas, Sí, todo el mundo saludando al Team Chile, al Team Brasil, y quisiéramos también actualizar que la canoa de Brasil, perdón, me adelanté. Que las canoas B3 ya están dando los giros en sus respectivas boyas. Queremos especialmente hoy día agradecer, Fibrita, a un gran... Oye, los que vienen llegando, bienvenidos. Ahí está todo en la pantalla. Filete ahí, privilegiado. Queremos agradecer, Fibrita, a un gran patrocinador el día de hoy, a la comunidad indígena Ma'ujenúa, quien está a cargo de nuestro Parque Nacional. Es un gran patrocinador, siempre apoyando el deporte, siempre apoyando el canotaje, el BAA. Así que un gran saludo a la gente, a todo el equipo de Ma'ujenúa que nos apoya. Queremos contarles brevemente que la comunidad indígena Ma'ujenúa es nuestra comunidad. Nosotros somos socios, somos parte de esta comunidad. Nuestros deportistas cuando viajan, cuando van a competir por Rapa Nui, son embajadores de la comunidad indígena Ma'ujenúa, son personas que representan tanto al pueblo como a este maravilloso parque nacional que ustedes van a, o ya lo han visitado, y contarles que es muy importante el cuidado de nuestras áreas arqueológicas. Es muy importante el resguardo de nuestro patrimonio. Esa es la herencia que nosotros tenemos de nuestros ancestros y los invitamos a que lo disfruten y a que lo cuiden también, porque es el legado más importante que nosotros tenemos. Así que
los invitamos a disfrutar del Parque Nacional, a asistir con sus guías, con sus amigos locales, con sus acompañantes y a cuidar del Parque Nacional Rapa Nui. Recordarles que Rapa Nui es Patrimonio de la Humanidad desde el año 95, declarado por la UNESCO. Así que es un privilegio tenerlos aquí hoy día y poder compartir este regalo de los ancestros con ustedes. Maururu, no, ha llegado. Oye, tenemos imágenes directo en la pantalla de la carrera, señoras y señores. Bienvenida a la jefa máxima de la comuna, nuestra alcaldesa preciosa Elizabeth Arevalo Pacarati y Orana Chiupejecoe. Y Orana Corua Toa, Maururu, Teanga, Nesneje, que viva el deporte Tavi. Maururu Corua, Banangamay, Ari Amaya Tato y Temhanikuangrina. Maururu, alcaldesa, contarle que estamos con una actividad preciosa el día de hoy. El nivel de organización del equipo municipal, top 20.000. Un nivel de organización impresionante, los equipos municipales desplegados en su totalidad. Muy buena organización, muy buena onda, colaboración. De verdad que muchas gracias por el apoyo y bienvenida a este segundo día del Panamericano. Disfrute. Oye, como tú estabas comentando, Tavi, el tema arqueológico, ahí se puede apreciar el trabajo de nuestros guías que están al frente del Moai ahí, mostrando un poco la historia de nuestros ancestros. No, ahora me di cuenta por qué había llegado seguridad y era justamente cuando aparece seguridad, compadre, se viene el pescado gordo, el pez gordo. Es que la alcaldesa no anda sola, tiene su equipo de seguridad importante. No, te quiero contar que si te acercas, compadre, olvídalo. Una sumisión y está listo. A lo menos una llave, un cha. No, oye, dejándose de broma, nos vamos directamente a la carrera. Invitamos a toda la gente a mirar la pantalla que está la carrera en pleno desarrollo. B3, Master B1, es decir, 60, 70, 75 y 80 y los Parabá, chiquillos. Ya nos siguen informando por interno que las posiciones de B3 ya vienen ya en dirección a la meta, les quiero contar, y no ha habido mucho cambio, es decir, primero Rapa Nui, segundo Brasil, tercero Rapa Nui. Le vamos a pedir a nuestro DJ que baje un poquito la música para que pueda nuestro guía explicarle la situación, la historia a nuestros pasajeros que nos visitan en la isla. Gracias, DJ. Recordarles que tenemos la carrera en pantalla.
No se les olvide la pantalla, señoras y señores, por favor. Ya, nos vamos a conectar nuevamente en la carrera. Parece que nuestro guía Cevita ya está listo ya, ¿no? Perfecto. Thank you, my brother. Thank you very much. You are the best. You are the best guide. I know. Ahuriata Chen. No, y Seba también. Él es fala, ¿eh? Él es fala también, ¿eh? Hola. ¿Ah? Saludos, brother. Ya, nos conectamos nuevamente. Estamos con imágenes directo de la carrera B3. Ya tenemos ya instalado también en la boya a nuestros jueces para la llegada. Así que están todos cordialmente invitados a la pantalla. Que se vayan preparando los B3 masculino. Ya, que se nos viene la tercera batería. Y B1 Master 40 femenino. Así que ya lo sabe. DJ, ahora sí, dale con todo nomás, compadre. ¡Eja! ¡Que no pare la fiesta!
So we have a very nice canoe race contest. Celebrate here Pan American 2025, ladies and gentlemen. Here, exactly, Hagapico Harbor. Big welcome to all the visitors, English speakers. Nice to see you here. This is the Pan American Race 2025 in Rapa Nui. Welcome you guys all. Where are you from? Switzerland. Welcome Switzerland. Yeah, welcome Switzerland. Welcome Rapa Nui National Park. Do you guys have outrigger canoe in Switzerland? You have or you don't? Rowing. Nice. Different style. Go and check this type. It's super awesome. It's born in Polynesia for the world. Reiteramos entonces que se vayan preparando los B3 masculino, que se nos viene la bomba, y que esa es la categoría Junior 16 masculino y Master 40 femenino, 12 kilómetros. Recordar entonces a todos los asistentes y todas las asistentes que tenemos en el agua en competencia, la categoría B3 Junior 16. Tenemos a la categoría B1 Master 60, Master 70 femenino, masculino, Master 80 y la categoría para PAA. Le queremos contar también acá que tenemos una tarjeta Visa con nombre de Rosana Paola Canoni. Lo tenemos acá en mi poder. Rosana Paola Canoni. Estamos ya en los 51 minutos de carrera y en B1 44 minutos. No he dicho nada, no he dicho nada.
Ahí tenemos una buena toma también. En el agua, Fibrita. Atención, Categoría aparece. para va a primer lugar el representante local, anfitrión Arturo Edwards. Oye, ¿para qué contarles las imágenes? El equipo de comunicación ha estado increíble en estos 2 días. A ver, vaya bajándome la música y súbale al micrófono, por favor, DJ, para contarles que están apareciendo los botes de apoyo. Y cuando aparecen los botes de apoyo a alta velocidad, eso significa que vienen las canoas aproximándose a la meta, chiquillos. Hay que estar muy atentos. Tenemos situación en el agua, chicos y chicas. A minutos de cumplir 1 hora en competencia se acerca la primera canoa de la categoría B3 Junior 16, las favoritas del certamen, Team Rapa Nui, con las hermanas Tuki Zúñiga y Anahía Atán. Las chicas medallistas mundiales y panamericanas, las favoritas para esta prueba, acercándose ya a la meta cuando llevan 54 minutos de competencia, 8 kilómetros para la categoría B3 femenino Junior 16. Vamos, chicas, a menos de 100 metros de la meta está llegando la primera canoa de la categoría B3 Junior 16 Team Rapa Nui, formado por las hermanas Kamiu Katuki, Iriran Ituki y Anahía Atán. Las chicas llegando ya a la meta con amplia distancia, cómodas, tranquilas, ganando su medalla con una gran ventaja. Felicitaciones, chicas. Fuerte el aplauso entonces para el Team Rapa Nui, cerrando la prueba 8 kilómetros B3 femenino Junior 16. Allá aparece la otra canoa, también en la segunda posición, que es el Team Brasil. Fuerte el aplauso para el Team Brasil, que ha estado increíble estos 2 días. Y el próximo team que debería aparecer sería Rapa Nui nuevamente, según el reporte, ¿no? Así es, Fibrita, tenemos el Team Brasil en la segunda posición para la categoría B3 Junior 16 femenino, con las chicas Sue Zapac, Valentina Almeida y María Victoria Campos por el Team Brasil. Sí, ahí tenemos una imagen muy buena, gracias a Moncho ahí por el dron. Recordarles también que ya están en los 56 minutos de tiempo los para BAA y los B1
también están en los 50 minutos. Dale con todo lo más, DJ, que no pare la fiesta. Ahí tenemos otra imagen muy buena de Brasil, ya muy cerca de la meta para cerrar la prueba. 8 kilómetros. Y tenemos, Fibrita, la tercera canoa B3 apareciendo también aquí al frente de nosotros. No, está apareciendo la B3 y adelante de la B3 va un B1. Bueno, me imagino que ese debe ser... Puede ser Arturo, ¿ah? Si no me equivoco. Arturo mismo, ¿eh? Mira, atención. Arturo ahí en el B1, también cerrando su prueba, 8 kilómetros para Ba'a. Arturo, no se les olvide, es un nativo oriundo de la isla. Así es, Fibrita. Tenemos, llegando a la meta, categoría para Ba'a, seguido del tercer lugar de la categoría B3 Junior 16 femenino. A ver, invitamos a todo el público a comenzar a trasladarse a la bahía a recibir a los equipos, por favor. Cada delegación, dentro de lo posible, lleve su bandera para que esté hermoso el arribo de los atletas. A ver, también queremos recordar a la gente también, mucho cuidado con el clima, que en cualquier momento puede llover, ¿ah? Ojo, según las condiciones ahí el weather report. Erao okwaka sita rangiro ay kwaka sita tururo ay kiraro erai na pa está to hinarere pa estomo mai este huaye mohaka heita to está ton apoki eno no ya tu kitira pa no está toa turua tu koru hanga pico kiraro erai moha mohaka hei koru ma wai koru nga apoki okiro mai kai ha kiatu. Fibrita, tenemos llegando también a la meta la canoa número 10 de la categoría B1 Master 60, el señor Luis Méndez. De Brasil. Brasil. Ahí coronándose Luis Méndez en Brasil. Master 70, ¿no? 60. 60, Master 60. Mira, yo me voy a comenzar a trasladar hacia el área de comunicaciones allá. Y dentro de poco estamos con las primeras cuñas acá en pantalla, Nix. Ahí tenemos una toma muy buena del individual del equipo de Brasil, terminando la prueba, 8 kilómetros.
A ver, súbele al micrófono, por favor, DJ. Y vaya bajándome la música que ya está ingresando a la bahía de Janapico la primera canoa de la categoría Junior 16 Damas. Así que, por favor, fuerte el aplauso para esta categoría Sub-16 femenino. Fuerte el aplauso, por favor. Junior 16. Ahí se está acercando también la segunda canoa B3. Categoría femenino Junior 16 para Brasil. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el equipo de Brasil. Ahí está entonces arribando la segunda canoa. Categoría Junior femenino, Brasil. Esperando la tercera canoa. Ya llegaron algunos individuales. Está llegando también todo el equipo logístico. Ahí ya podemos apreciar ya el ingreso de algunos individuales que terminan su prueba 8 kilómetros. Recordarle a nuestro público que probablemente terminando esta batería vamos a hacer un pequeño receso para organizar todo y pasar inmediatamente a partir de las 2. ¿Sí? 2. Vamos con las cuñas, parece, ¿no? Fibrita, antes de seguir con el recibimiento, me informan de la mesa de ratificación que se acerque la categoría B3 Junior 16 masculino y la categoría B1 Master 40 femenino al toldo blanco para ratificar en este preciso instante. Por favor, la categoría B3 Junior 16 masculino y la categoría B1 Master femenino acercarse al toldo blanco. Ya, perfecto, gracias Tavi. Así que recordamos entonces B3 masculino Junior 16 a ratificar y B1 Master 40 femenino a ratificar también, por favor.
Oye, mientras nos estamos preparando para la cuña, les quiero contar que está llegando la primera posición de B1. Fuerte el aplauso. Brasil, B1. Algunos de la categoría Máster de Brasil ya entrando a la bahía. Fuerte el aplauso. Categoría B1. Nos vamos a ir ahora a una cuña. Ahora estamos con la delegación de Brasil, sub-16, ¿cierto? Sí, competencia de vaca ama de 3 personas. Queremos felicitarla primero que todo por su segundo lugar y queremos saber un poco de su experiencia en la carrera. Ah, foi muito legal. Vou falar em português. Foi muito legal remar aqui. A água é linda. Às vezes a gente parava e olhava, meu Deus, que lindo. E é a primeira vez que a gente rema junto de V3, então foi assim, incrível. Me encantou. Foi muito massa. Foi muito massa. Vai, Babi. Eu me surpreendi bastante com o resultado da equipe, porque, como a Sui falou, a gente nunca remou junto. E o negócio que elas falaram também da água, a água é muito linda, fiquei encantada com a cor. Obrigada. Qué bueno que les gustó. Cuéntenos, ¿cómo las han Reiteramos entonces el llamado a la categoría de la tercera batería que se nos viene B1 Máster Femenino 40 y también B3 Junior 16 masculino. Pasar inmediatamente a ratificar, por favor.
A ver, queremos recordar también. ¿Estamos al aire o no? ¿Estamos al aire? Súbele un poco al micrófono, brother. Vale, hermano. Ya, a ver, recordar a la categoría B3, Junior 16 masculino, pasar a ratificar. A las damas, Master 40 B1, pasar a ratificar a la carpa blanca, por favor. Gracias. Ya, Omar Beriberi, perdón, nuestro concejal, acá al sector de las canoas, por favor. Omar Tumajeque, al área de las canoas, por favor, individual. Omar Tumajeque, al área de las embarcaciones, de las canoas, por favor. 1 más 1, todo. Ahora estamos con Arturo Edwards, Rapu y Orana Taina. Estamos con la competencia de Panamá. Queremos saber tu experiencia este día. Ya todos conocemos tu recorrido, eres campeón en muchos lugares. Queremos saber de la experiencia que tienes con la gente que llegó hoy en día a Rapa Nui. Bueno, si bien hay experiencia, pero aquí mi compañero de Brasil, en otros lados nos hemos topado y siempre nos vamos turnando, un día él, un día yo, nos va ganando. Y nada, si bien es Panamá, como todos piensan que se puede ver que hay una limitación, pero al final uno rema acá para arriba y mi compañero es fuerte, yo soy fuerte. Así, bueno, también tengo que admitir que gracias al nivel que hay en la isla, eso me ha ayudado a aumentar y dar un poco más de mí, así que también gracias a todos los chicos de aquí de Rapa Nui, que son con los que remo todo el día y me ayudan a hacer un poco más. Así que igual siempre feliz representar a la isla con un granito de arena y felicitar a mi amigo también, que una máquina, hoy día me la dejó, yo sé, pero cuando llegue a Brasil no me la va a dar. Ya, oye, danos un consejo para los jóvenes, a los que puedan tener una discapacidad, que se motiven. No, claro que se motiven, si al final a todos nos ha pasado, un caso especial a mí también, el primer paso es difícil, pero siempre hay alguien que te va tirando y te trae. Bueno, en este caso, obviamente me toca a mí, así que los que quieren participar, gente acá en la isla, siempre bienvenido sea. Hoy en día tenemos una cantidad de canoas no menor, así que el espacio está abierto para todo el que quiera participar, así que por favor vengan, niños del colegio con capacidad distinta, lo que sea, vengan. Los brazos siempre están abiertos y los esperamos, porque falta ir renovando y aumentar el equipo de Rapa Nui, porque nivel hay, siempre la capacidad física de la isla en todos los deportes fuerte, pero falta que vengan más y se motiven. Hangapigo está al lado, si son 5 minutos, así que no cuesta nada. Vengan, chicos. Maururu te taina te lleva a koe ana wana ohi te angani pemu a kaohoena. Hora nei hebarimai te tangata o Brasil. Ahora nos acompaña el señor de Brasil. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Eu me chamo Elione. ¿Cómo se siente en Rapa Nui? É uma conexão incrível, né? A ilha de vocês vive essa cultura da canoa polinésia, da canoa havaiana. Então a gente do Brasil, todos do Brasil, fala de Rapa Nui com um brilho nos olhos por conta da cultura, por conta do estilo da remada. Então chegar até aqui, poder participar de um campeonato pan-americano na Ilha de Páscoa é uma felicidade imensa.
¿Cómo se sintió en el momento de la competencia cuando iba con su amigo en la canoa, con Arturo? ¿Qué sintió? Tá do lado do Arturo, né? Cara que é uma referência, de novo, por ser nativo da Ilha de Páscoa, a remada muito diferente. E a gente do Paravaá não tem essa rivalidade de atleta para atleta, né? A gente torce que cada vez mais tenha mais atleta podendo participar. Hoje foram com as meninas 4 Paravaá, mas a gente tá aqui plantando essa sementinha inicial para que tenha 10, 20, 30, o máximo de pessoas com deficiência participando, vivendo o esporte. Ahora está viéndolo su familia en Brasil, el mundo lo está viendo. Quisiera mandar un mensaje a todos que lo apoyaron. Exatamente, falar do apoio, né, dessas pessoas, todo o povo do Brasil, em especial a minha família, meus amigos, nossos alunos, que eu tenho uma escola de canoa havaiana que chama meu nome. Essas pessoas, quando eu não tinha mais chance de vir para a Ilha de Páscoa, essas pessoas bancaram a minha vinda até aqui. E o que mais me emociona, ser recebido pela família do atleta Atarik, né? Eu me sinto muito à vontade. A família do Atarik abriu as portas a uma pista do local do evento para que eu possa participar. Então, meu maior prêmio é ter essas pessoas, né, que incentivam, que apoiam. Então, ver um cara de outro continente podendo estar aqui, é uma legião de pessoas que nos fortalece. A parte mais fácil eu fiz, que é a de remar. A gente não sabe o que a gente vive, o entorno, para que a gente possa estar numa competição grande, longe de casa. Então, agradecer a minha família, a Clarinha, a Emily, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, por me dar esse suporte, por ser esse pilar e me proporcionar viver tudo isso. Muito obrigado. Muchas gracias a usted, muy obrigado. Muchas gracias. Esperemos que vuelva a continuar viniendo en todas las competencias. Sí, claro. Y Orana. Oranei, Ojomai, te coroju aetaji o Perú. Ahí hay a ti ahí y te va a etaji tangata. Hola. ¿Cómo está? Vivo. ¿Cómo se llama? Yo soy Pedro Cases de Perú, representando a la Blanquirroja, con mucho honor estar en ese paraíso, agradecer al IPD, a la FEPEVA y a todos los hermanos de nuestro deporte, de ese maná que hay acá, disfrutar de esta hermosa isla. Gracias, lo hemos visto muy emocionado estos días acompañando a todo su equipo. ¿Qué siente en estos momentos? En realidad es indescriptible. Estar acá es haberme dado un sueño, un gusto, un sueño que tenía hace tiempo. Quería regresar, porque es la segunda vez que estoy acá. Agradecer también a Tito Paoa por haberme albergado en su casa. Y que siga la onda, la buena onda, y vamos Perú. Por favor, déjenos un mensaje importante para los jóvenes. La juventud es efímera. Si no le ponen ganas de jóvenes, de adultos, a veces dicen por qué no lo hice. Y ya es tarde para arrepentirse. Tienen ese paraíso al frente de ustedes. Vamos jóvenes, el mundo es suyo. Un saludo a su familia y a los que lo apoyan. A todo el Perú, mi familia es el Perú. Agradecer por haberme dado la oportunidad. Hay mucha gente que ha confiado en mí. No gané medalla, pero me llevo muchas medallas acá. Gracias Perú, gracias Rapa Nui, gracias Chile, gracias a todo el mundo. Muchas gracias, unas palabras muy emocionantes. Maururu kia koruata to ai mata ita iai te anganei he va. Horanei ko tu umaya te vi e hohonu ora panui. Ko ia te tavana o angarina. Ita to Herangi kian mamatia Elizabeth Pacarati Arevalo. Y orana mamatia pejekoe. Diva Mauru. Kaamu mai ko hatame engaro aena yangarina angatayahi pemu akaojena. Arohanui korua tatoa nehne te ango angarina ko atua I ko vananga piriko hoa ki te uhuru nuna a papa yo mayena ki te tatuka inga nei mo a ti te mane ko angarina na ko hakapaka mai era ua I te hai o tatu pahe hua ai pahe mahingo pahe hauba o hira panui ya raua tatoa ko atua nehne te anga hanga au maururu ki te tato anu
pe kia koe vovoe ki te rau huru o te nui hau mai eni pua mai eni te anga ki te hare tawana takoa mo nehneo tātou wanga e moai pe mua ka hoena he kona mo haka paka o tātou mo haka maranga i te rau huru pa i o pua i o te kainga no mai ena i rote roa nei o te deporte. Así que contenta hoy día de que nosotros seamos anfitriones de la sede hoy del Panamericano 2025, fomentando siempre el deporte, agradeciendo a los participantes y a todas las delegaciones que recorrieron miles de kilómetros para darle realce a esta competencia el día de hoy. Así que agradecida de todos, de los organizadores, de los que hoy día hicieron que esta sea una hermosa instancia y que viva el deporte. Eta hirongo mo te tanga api e oho mai ena i te roa nei o te aati anahanga ko raua mo aati mo hapa o mo haka hio tanga nei he hoe waka. I te anhoi tātou peni e te hoe waka he tumu takoa o te huru o tātou i tu mai ei ki te motu nei pahe maohi, pahe hau maohi. Mai roto vai kawa tātou tupuna i haere i oho maiena, i hoe i oho maiena, i tū maiena ki te kona nei. O ira, me nei o te hoe waka, me mau e tātou i roto tātou toto. O ira, i te waha tātoa, he vai atu korua e taureare ae, mo hakahangu e mhaku ai i te huru nei o tātou pahe hau maohi. Heo ti maua tāku whananga maururu. Maururu, que acoe Mamatiae. Hermosas las palabras de nuestra alcaldesa, a quien motiva a todos los jóvenes a seguir el deporte. Y agradeciendo también a todos los que apoyaron a las delegaciones. Es un mensaje muy importante que nos están dando todos los competidores, agradecidos de todos los que los apoyan. A ver, DJ, súbale al micrófono, por favor, nos volvemos a conectar. Ya están llegando las embarcaciones de la penúltima carrera. Y contarles, esto es importante, contarles que la próxima carrera es a las 2 de la tarde, según el programa y el itinerario. Por lo tanto, vuelvo a reiterar a los competidores de la tercera batería que puedan pasar directamente a ratificar a la carpa blanca y después pueden continuar ajustando sus canoas y a las 2 estaríamos dando la largada para que no estén ahí tan ansiosas y ansiosos. Para los B3 y para los B1 femenino Master 40. Y también nos informa unas competidoras de Brasil que hay unas canoas que están con algunos daños y necesitan al personal para poder cambiar sus canoas. DJ, que nos vale la fiesta, pues DJ. Dale con todo nomás, DJ, sin miedo. Oye, les quiero comentar a nuestro público que estamos ya recibiendo las últimas canoas individuales. Y mira, para que el público se entere, tenemos corredores de 70, 80, 75, y 60 años en carrera, que no es menor.
Así que fuerte el aplauso para ellos. Y DJ, dale con todo nomás, DJ. Le vamos a avistar también a nuestro equipo de comunicaciones que ya se vienen acercando las Máster 75, 80, 60. Fibrita, me informan de la mesa de ratificación. Chicos, atento, la categoría. Ahora nos encontramos con las competidoras de B3 de Chile. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Cuéntenos su experiencia hoy, cómo lo pasaron, qué sintieron. Pucha, al principio, claro, dijimos ya, démosle. Y como que se nos adelantaron igual, porque igual, digamos que hay renombre entre Rapa y Brasil, pero le quisimos dar de todo, sobre todo porque tenemos a una participante muy pequeña en nuestro grupo, que tiene 12 años. Entonces, más que nada, vinimos como por la experiencia, por la oportunidad que se nos dio de poder competir, porque tampoco nunca habíamos probado una B3. Recién ahora la estábamos probando, nos gustó y nos gustaría seguir entrenando para ya poder ir avanzando y ir evolucionando por lugar. Nos gustaría un tercer lugar y después así para arriba. Ay, gracias. ¿Cómo sentiste las condiciones climáticas, el mar? Estuvo todo bien, yo de verdad que estoy feliz porque nos dieron esta oportunidad y es nuestra primera vez y espero volver a participar en algo así. Obviamente hay que seguir entrenando como siempre y darle con todo. ¿Algún mensaje para tus amigas, las de tu generación, que quieran inducirse en este deporte? Que se esfuercen, que entrenen y que nunca pierdan la esperanza. Acá también tenemos a una chilena que participó con el grupo de Rapa Nui. Cuéntanos tu experiencia con ellas. Bueno, yo conocí a una primero y después conocí a la otra. Fue una bonita experiencia porque tampoco había salido de lo que es la herradura donde nosotros entrenamos. Igual lo di todo, hice todo mi esfuerzo. Aunque quedamos en cuarto lugar, lo di todo y fue una experiencia muy maravillosa. Muchas gracias, chiquillas. Estamos muy contentos de que hayan podido acudir a esta carrera. ¿Tienen un grito? Ya. Démosle el chichichi. 1, 2, 3. ¡Chachi! ¡Sí! ¡Ele! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Ojejo! Sí, quiero felicitar a las niñas que han estado conmigo en la boya. ¿Sabes qué? En la boya de Motucao y Javiera timoneando bien, tranquila. Un orgullo, mira esa juventud. Invitarlos a Perú a que coman un buen ceviche en mi restaurante Puerto Med. Puerto Med. Así tienes que ir a visitarme a Miraflores, Puerto Med. Un saludo a toda la gente de Perú, especialmente
a mi restaurante Puerto Emperatriz. Como podemos ver, están todos emocionados los participantes y quieren hablar, agradecer a todos. Sí. Muchas gracias, chiquillas. Muchas Nos volveremos a ver. Vayan a descansar. Gracias. Y siguen ingresando personas en la competencia. Ahora llegaron Cotumayate, Aito y Orana Corúa. Estamos con Kamiuka e Irirani Tuki Zúñiga. Ellas son muy conocidas en este deporte porque vienen con trayectoria desde la abuela a la mamá, los tíos, y ellas están representándolos ahora. Peje Corúa. Viva, viva. Peje Corúa ngaro ahí ngayan harina y a atiai Corúa y murite nuna a Brasil o tire. Yolanda. Bueno, ya tuvimos nuestra competencia de B3 y nos hemos venido preparando desde ya hace mucho tiempo. Y hoy quisimos, o sea, con mi equipo, la Iri y la Najía, sacamos el primer lugar y eso. Irirani, cuéntanos un poco la preparación que tuvieron este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? Bueno, nosotros venimos entrenándonos desde enero, que venimos recién del Mundial allá en Brasil y llegamos y empezamos a entrenar para este Panamericano aquí en Rapa Nui. Cuéntenos acerca del apoyo que han tenido sus auspiciadores, la familia, ¿quiénes son? Bueno, también quiero agradecer a las mamás que nos dan la oportunidad de entrenar en el gym, al Cory McKinney que nos auspicia con algunos suplementos, los geles, y el David que nos entrena en el gym, que más que nada es el que nos ha entrado entrenando físicamente, y eso. ¿Y de la familia? Y de la familia, agradecerle a todas las mamás, a Magina también que nos apoya por los hielos, el agua, y a las mamás sobre todo. Joranei etahirón onui nuitetu motetaure are ahora panui motengapo kita koa motekoru ataina enui nui eojo mayena moriba moma umojo ite anganeite a atinei pemu akaojoen. Hangana umo langite tato angapo kiotecainga mo hakapugaya tato mangaite deporte. Quiero llamar a todos los niños y a los grandes también que se vengan a incentivar a hacer este lindo deporte. Ay, gracias, Santan Tiernas, Maururu, que a Corúa y Paemaya y Kine, Maururu. Felicidades. Muchas gracias a las chiquillas que tuvieron la oportunidad de poder venir a conversar con nosotros. Ahora, Iorana, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo se llama? Isabel Reynoso. ¿Viene de Chile? Sí, de Chile, del Club de Santiago, del Grupo Yamakasi. ¿En qué competencia participó? Master 70, ¡Wow! 8 kilómetros. Cuéntenos su experiencia desde que llegó. Bueno, yo ya conocí la de Pascua Rapa Nui y está hermoso, ha mejorado bastante, me encanta. Y en esta oportunidad vine a remar, cosa que no había soñado nunca, pero rico, me encanta remar, son desafíos personales que uno tiene y disfrutar en este mar que fue exquisito. Tuvimos un mar muy rico, movido, pero igual, se agradece. Se agradece a toda la gente de acá, a todos los participantes, se arma un grupo y un ambiente muy rico. Se nota que hay una diferencia aquí en el ambiente. Así que eso. ¿Cuántos años de remo lleva y cuánto tiempo de preparación tuvo para esta carrera? Estoy como en el año 2000 y bueno, yo he participado en Panamericano y Mundial, así que constantemente estoy preparándome, estoy en entrenamiento. Entrenamos en la Laguna Carem, en Santiago, así que eso, siempre entrenando. ¿Tiene familiares? ¿Está bien que entrenen? Llegué aquí por mi hermano y mi cuñada, Cristian Reynoso y Jocelyn Duque, que ellos me llevaron a este maravilloso deporte, el canotaje polinesio. ¿Algún mensaje para las personas de edad adulta?
Sí, pues, que faltan participantes de tercera edad, 60, 70 años, los invito a participar. Este es un deporte que es lo único que gana y corazón. Eso, pues, lo invito a todos porque igual hace falta y hace bien para la mente, el espíritu, todo. Bien, Muchas bien. gracias, hermosas palabras. Gracias. Queremos agradecer a todos los participantes que quisieron una entrevista con nosotros y a ustedes por televisar. ¿Cómo estamos con el audio? Nos volvemos a conectar nuevamente, señoras y señores, para reiterar el llamado para los B3, ratificación y revisión de sus canoas, la categoría Máster 40 femenino, ratificación también, por favor, y revisar sus canoas, y a las 2 nos vamos directamente a la tercera y última batería del segundo día del Panamericano. Y no por eso, DJ, no puede parar la fiesta, DJ, por favor. Ahora estamos con otra de las participantes del BA 1. Ella tiene 74 años, de nacionalidad inglesa, pero vive muchos años en Brasil. E Orana, qual é o seu nome? Victoria, pero todo mundo me llama Vicky. Vicky, ¿puede contarme la experiencia que tuvo aquí en Rapa Nui remando? Cara, adorei Rapa Nui. Rapa Nui é do coração. É muito lindo. As pessoas são muito hospitais, têm uma acolhida incrível aqui. Eu realmente me sinto muito bem. E eu tive um acidente uma semana antes de viajar. Eu estava filmando uma manifestação contra o massacre que teve na favela no Brasil. E eu estava filmando, eu caí. Aí eu estou com a perna azul, muito inchado ainda, mas eu queria muito vir aqui. Então, eu já estava com passagem, eu falei, eu vou, de qualquer maneira. E todo mundo me ajuda. Aí eu disse, não, vou remar. Todo dia eu boto gelo, muito gelo, a perna para alto. Então, eu não estou tão forte quanto devia ser, mas... Como estava o mar, o clima hoje? Hoje estava muito tranquilo, porque o dia que eu cheguei, que eu vi, não deixaram sair aqui, e eu vi as ondas enormes, eu tive medo, mas hoje está tranquilo. ¿Algún mensaje para la gente adulta que la está viendo? De Brasil nos están viendo y de todo el mundo. Todo mundo deve visitar o Rapa Nui, porque o Rapa Nui é uma terra completamente mágica, não é como nenhum outro. Quando eu estava remando agora, eu vi as moas, aí eu falei, salve as moas, eu estava ali no litoral as moas. Nós outros fomos dormir na caverna com a tia Rapa, vimos de luzes, vimos, muito mágico, muito especial. Todo mundo tem que visitar Rapa Nui. E é o povo mais acolhedor, mais tranquilo, mais lindo. Eu estou muito emocionada de estar aqui. ¿Tiene familia en Brasil? Sim. Salude a sua família. Eu tenho 2 filhos que são baianos. Meu filho é campeão também
de remo, ele já veio aqui no Rapa Nui. Só que agora ele está fazendo o clube dele, ele é a mulher, e por isso está dando lição, dando aula, e não tem tempo de treinar muito. É meio caro para fazer, mas ele vai voltar com certeza aqui. Tem gente que conhece ele aqui. Muito obrigada. É o Reginaldo. Muchas gracias. Gracias. La experiencia que nos dio esta señora de Brasil, muchas gracias a ella por tener la fortaleza después de su accidente de llegar a Rapa Nui y competir. Gracias a ustedes también. Gracias al equipo de comunicaciones, señoras y señores, ahí en directo desde la Bahía, tremendo mensaje de nuestra atleta, 74 años. Yo lo encuentro increíble, ¿eh? ¿A dónde están nuestros atletas de 74 años de acá de la isla? Están allá en el toldo azul. Allá están. Así que felicitaciones, fuerte el aplauso para la atleta de Brasil, 74 años. Increíble. DJ, ¿cómo estamos, DJ? ¿Todo bien? Está durmiendo el DJ, parece, ¿eh? Que no pare la fiesta, pues, DJ. Music. Reiterarle a nuestro público que a las 2 de la tarde comenzamos con la última batería. P3 masculino junior 16. Eso va a ser explosivo. Y Máster 40 femenino. 12 kilómetros B1. Así que las recomendaciones son las siguientes. Vaya revisando sus canoas. Amarre bien el yaco. El remo de seguridad. El Utubay. No se les olvide los suplementos. También hay el gel, el C27. Así es, Fibrita, y también vamos a saludar inmediatamente a todos los amigos, amigas, familia especialmente que nos está viendo por el canal de YouTube en el streaming. Gracias a nuestro media partner Mata Ote Rapa Nui en su canal de YouTube Panamericano Rapa Nui 2025. Contarles a los amigos del chat del streaming que nos están viendo ahora y están mandando sus saludos y pidiendo actualización, contarles que estamos en el pequeño break de el almuerzo y entre baterías, y la competencia se retoma a las 2 de la tarde con la categoría B3 Junior 16 masculino, quienes van a competir en 8 kilómetros, y la categoría B1 Master 40 femenino 12 kilómetros. Así que no se vayan de la sintonía del canal Mata Ote Rapa Nui en su canal de YouTube por streaming. Mata Ote Rapa Nui Panamericano 2025 Rapa Nui. Los vamos a estar esperando acá. No nos vamos a ir de la señal, ¿ya? La señal sigue en vivo y los vamos a dejar con una música espectacular. No, y también acá en la pantalla principal seguramente vamos a estar pasando diferentes planos, videos, probablemente del desarrollo del Panamericano. Así que ya lo saben, nos vamos a un pequeño break lunch a little bit, y a las 2 de la tarde nos vamos con la última batería. DJ, yeah, man. A ver, también recordarles, disculpa DJ, recordar, esto es importante, pasen a retirar los almuerzos los que compitieron, todos los atletas que corrieron el día de hoy, está listo, disponible el box lunch, para que lo pasen a retirar, por favor, con su respectiva credencial y su pulsera también en el Marae de Hangapico. Gracias. DJ. Yeah.
Kora wa ana iroto i te ana irunga i te mo tu. Hakatara, hi, hakatara, hi, hi, hiya. I mātou i Rapa Nui, kai no te ariki, i ha mata i a ati o te hoe waka, hiya. A ver, bájeme la música DJ, por favor. Ahora les quería comentar que todavía faltan corredores que tienen que llegar todavía, chiquillos, ¿ah? Así que ahí nos están informando por interno que todavía hay corredores en desarrollo. Así que por lo tanto están liberados los que ya están listos a retirar sus almuerzos mientras esperamos la última llegada de B1. Kokoinote me estoy, mojonotayo tato, pajenuna ahoy vaca. Kakiota himei korua, kite panamericano nei. Piti tautini, piti ahu mapai. Inei ite pito tehenua. Yorana Korua, la comunidad indígena Ma'ujenua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del triángulo polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'ujenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorana. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Kiea, kiea, kiea. Kahopo hei hana tuta ko, kaparu te kari hei kie. Uni kote toki rau, hopea, e kimiana kite kie, e kimiana ite kie. Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu. Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu. Hakatara, hei, hakatara, hei, hei, hei ya. I mātou i Rapa Nui, Kainga te ariki. A ver, vaya bajándome la música, DJ, por favor. A ver, les quiero contar a nuestro público que se está acercando, esto es importante, se viene acercando la última canoa de la categoría para Máster 60, 70, 75 y 80 años, y también terminó el B3 Junior femenino. Así que por favor, vamos a recibir esa última canoa que viene ingresando ahí como los dioses. Ya se tienen que imaginar más o menos quién viene ahí en esa canoa. Y lo otro, agradecer a la Asociación de Estibadores, que ha estado impecable hoy día con las barcazas aportando en el deporte. Así que para ellos, un fuerte aplauso. Apagua, tatu, ya ganida, amén. Juegue. Kite Panamericano nei. Piti tautin, piti ahu mapai. Inei ite pito te henua. Aquí está haciendo ingreso entonces a la bahía de Janapico, equipo de Brasil. Fuerte el aplauso, por favor. B1 de Brasil. La comunidad indígena Ma'ujenua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del triángulo polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos última que canoa también del equipo de Chile, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'ujenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Ioran. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
nuestros atletas que la próxima batería es a las 2. Reitero nuevamente, a las 2 es la próxima batería. Aproveche de tomar agua, aproveche de almorzar. Ya, DJ, todo tuyo, compadre. Kiea, kiea, kiea. Kahopo heiana tuta ko kaportekari hei kie. Uni kotito. Acá viene Michael, prejo en el viejo, Miana kite kie, miana ite kie. Koraba ana iroto ite ana iruna ite mo tu. Koraba ana iroto ite ana iruna ite mo tu. Hakatara, hei, hakatara, hei, hei, heia. Imatu Rapa Nui. Kainga te ariki. Iha mata a ati. Ote hoe waka. Heia. Kokoinote me etoi, mohonotai hotatou pahenuna ahoi waka. Kakeota himai korua, kite Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu mapai. Inei ite pito tehenua. Allá viene, allá viene, allá. A ver, bájeme la música, DJ, por favor. Gracias, DJ. A ver, les quiero comentar que vamos a corroborar nuevamente la carrera que pensamos que había terminado, pero les quiero contar que todavía viene una embarcación y esa es la última embarcación de un deportista, de un atleta de Brasil. Así que por lo tanto, aproveche de almorzar, vaya a retirar su ranchiño, no se le olvide sus credenciales, mientras esperamos, ahora sí que sí,
para Explora cerrar los sitios la respetando carrera los y perímetros pasar a señalizados la y tercera, manteniéndose última en los batería. senderos habilitados. Gracias, DJ. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para que guiarte contarles, y chiquillos, cómo proteger está tanto este el sol. entorno como a ti. Está pegando, Lleva pero tus brutal desechos el contigo sol, y chiquillos. deposítalos en los basureros Así que disponibles cuídense, en por Hamaró. favor, la piel. La comunidad indígena Ma'ujenúa Sun Lotion. les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en la Panamá. Allá viene el Maurur último y corredor. Llorando. Ya lo tenemos identificado. Tenemos embarcaciones de seguridad con él. Así que por lo tanto está todo bajo control. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Kiye ah, kiye ah, kiye ah. Ka hopo hei hana tuta ko, ka paru te kari hei kiye. Kouni kote toki rau, hopea, e kimi ana ki te kiye, e kimi ana i te kiye. Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu. Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu. Haka tara, hei, haka tara, hei, hei, hei ya. I mātou i Rapa Nui, kai ngā te ariki, i ha mata i a ati, o te hoe waka, hiya! Koe no te me etoi, mohono tai o tātou pahe nuna a hoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei i te pito te henua. Yorana Korua, la comunidad indígena Ma'uhinuna, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhinua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorana. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui. Felicitación y admiración por esta deportista que a sus 60 años está aquí representando a Brasil y el deporte en el agua. Así, con la llegada de Marisa, damos por concluida la batería de media mañana y nos preparamos para la tercera largada a las 2 de la tarde.
atención acá. Hacemos el llamado a toda la delegación de Brasil, por favor, acercarse a la bahía a recibir a nuestros atletas, por favor, que están cerrando la carrera. ¿Ya? Y las personas que se encuentran allá arriba del Aju, al otro lado de la bahía, tienen que salir inmediatamente de ese lugar, por favor. No hay problema, voy a ir yo personalmente a conversar con esos individuos. Ya Brasil, team de Brasil, acá, a recibir a los atletas. Gente de Brasil, está llegando Toda Marisa. galerada. Está llegando Marisa, categoría Master 80. Tomen nota todos y todas. Master 80, viejo. 80, viejo, Eso. Qué legal, Qué legal tener ahí atletas de 80 años de Brasil, Hacete esa, Beleza. Fibrita. Hacete esa, 80. ¿Ah? ¿Usted llega a los 80, Fibrita, o no? No, así con harto churrasco, pizza, hamburguesa, no sé. Imagínate, tengo 60 y me siento de 18. Eso ¿O es no, Tuki? espíritu, puro espíritu nomás. Ya, a todo el equipo de Brasil a recibir a atletas acá. Obrigado, excelente, parabéns. Cuidado con la canoa ahí. Hijo, ajo hijo, irun en canoa ere ka toma ina canoa ere cojo arun itma hijo ay. Y mato ira panui. Tingi roma y pa estar todo tao apa ye viejo Mata. Ote hoye vaca. Ya. Apa ya Mario homa ye hoya hurpa está patiena. Bonito medio está todo. Fuerte el aplauso. Eso. Excelente el trabajo de nuestros boteros. Seguridad total. Iba a preguntar por nuestro equipo de comunicaciones. Se anda por ahí. Para sacar una... Estoy acá. Sacamos la última cuña, viejo, y estamos listos. Eso, Brasil, cuidado ahí. Panamericano nei. Piti tautin, piti ahu mapai. Inei y te pito tejenu. Pura moneda de joa, Oye. Eso. Yorana Kourua, la comunidad indígena Ma'ujnuma, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Fuerte el aplauso entonces para nuestra última competidora de Brasil.
y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorani. Boa, Davi! Davi aí assistindo a gente, hein? Que legal! Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir. Agradecer también la asistencia de David. Ne pas les emmener avec toi. Ya, et ne ahora pas les sí, laisser rentrer dans agora les fechou montés. a carreira. Car cela peut générer des conflits Agora sim avec fechou. d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en DJ. respectant ces animaux. Ton Agora comportement sim. fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui. Vai com tudo! Acá hay Michael espejo en el viejo, acá hay Michael en pico. David, ¿está por ahí, David? ¿Cómo estamos en el horario? Colega, estamos muy bien, siendo las 1:38 de la tarde, nos preparamos para la siguiente batería. Tenemos B3 Junior 16 masculino y B1 Master 40 femenino. Hakairi, 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 Hakairi. Ya. Nos están llegando informaciones por interno. Vamos bajando la música, DJ, por favor. Muchas gracias. Gracias, DJ. DJ. Bájeme la música, por favor. Gracias. Ahora sí. A ver, les quiero contar una cosa importantísima. Este es un tirón de oreja para todos, ¿ya? Recuerden la basura. Por favor, están retirando sus almuerzos y hágase responsable de sus servicios.
hay un punto limpio para que vaya y deposite los plásticos. En el otro punto, el aluminio. En el otro punto, el orgánico. Por favor, chicos, nos están llamando la atención. Ya, en el ámbito de la basura, de un lixo. ¿Ya? No es que sea un lixo, por favor. Plástico, aluminio, vidrio. Ya, vamos separando en el punto limpio, por favor. Ahora, nos llaman desde la carpa para la charla técnica. B3 masculino Junior 16 y Máster 40 femenino a la charla técnica inmediatamente. Gracias. Ahí tenemos el primer llamado para la charla técnica. Todos los equipos masculinos Junior 16 B3 dirigirse a la carpa para la charla técnica y Máster 40 femenino a la charla técnica. Y con eso, chiquillos, estamos cerrando el segundo día del Panamericano. Y recordar, se nos viene Hakaara Tupuna. Etahi aroha mo Hoko, mo Ani, mo Mario. Aroha maya pa iraua tu hora varia tuero kira. Modna nuwe oraro tuna karapa mo ana ena koa. Etahi aroha mo korua. Akaunga mai hoi etahi pubai. Ya le vamos a pedir a nuestro DJ para que vaya bajando la música. Yo también me voy a quedar un poco en silencio para la charla técnica. Gracias. Mira, acá tenemos un celular extraviado. A la charla técnica es allá, en la carpa blanca. Al briefing. Obrigado. Tenemos un celular acá. Estará conmigo. Un celular, carcasa negra. Ya, nos vamos a la charla técnica. Gracias a ti. Yorano Korua, la comunidad indígena Ma'uhnua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto reiteramos el llamado, nos llaman de la carpa blanca. Reitero nuevamente, todos los competidoras y para que tu visita competidores al parque B3 sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. La carpa blanca, a Explora los sitios respetando barraca, los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue Recordarles siempre que a las las 2 señales. estamos largando. Están diseñadas es decir, para guiarte a y las proteger 2 tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y acelerando deposítalos en en dirección los a los 12 basureros kilómetros. disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhnua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui, Maururu e Iorano. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es. Car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Estamos listos, parece, con la charla técnica, DJ. Estamos liberados entonces para las canoas, el traslado de las canoas al agua. B3 masculino, categoría junior y Master 40 femenino. Kiye, 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 kahopo hei hana tuta ko kaporute kari hei kiye uni kote tokiru popea ekimiana kite kiye ekimiana ite kiye kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu. Ya, señoras y señores, nos volvemos a conectar. Se liberó la charla técnica y nos vamos a la última batería. ¿Ya? Y aquí estamos cerrando la tarde con las últimas carreras. Así que hacemos el llamado a todo el equipo logístico de las embarcaciones de seguridad, equipo de comunicaciones, a sus posiciones, por favor. Te cuento que en la categoría, vamos a empezar con la categoría B3, Junior 16 masculino, tenemos... Dale con todo nomás, Tavi. Tenemos 5 embarcaciones en competencia. Hola, Panui, tenemos 3 equipos, 4. Tenemos varios y te quiero contar, mira. Se viene el segundo vuelo, chiquillos, allá dando la vuelta. Chile. Canoa número 4, Miru Salinas, Ngaruti Jawa y Orito Mati. En la canoa número 6, Tainui Pacomio, Héctor Rubio y Gina Aro Borges. Perfecto, tenemos 3 equipos de la isla, entonces parecen B3, ¿no? 2, 4. 4 de la isla, 1 de Brasil, ¿no? Chile. Categoría B3, Junior 16, varones. Recordarles que esa categoría es de 8 kilómetros, si no me equivoco. Y máster femenino, 12 kilómetros. La comunidad indígena Ma'uinui, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico. Ahí viene el avión, Chench. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uinua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui, Maururu e Iorani. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde.
Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire. Ya, señoras y señores, nos volvemos a conectar nuevamente. Gracias, Tavi, por la info. Para recordarles que ya nuestras canoas están con bandera verde, están en dirección a la largada, es decir, a la línea de partida. Recuerdo, Máster 40 femenino, 12 kilómetros, y B3 Junior varones 16, 8 kilómetros, explosivo. Así es, Fibrita, tenemos ya la nómina de las canoas B1 Máster 40 femenino que hoy día compiten en 12 kilómetros. Para el Team Brasil tenemos 3 participantes, Mayra Méndez, Luciana Nagasako y Vanessa Pereira. Por el Team Chile tenemos a María Carolina Silva, Valquiria Stay, Gabriela del Campo para el Team Chile. Y tenemos también a Emilia Mendoza por el Team Perú. La representante local, anfitriona de esta competencia, Alejandra Rapu por Rapa Nui Canoa 14. Ahí teníamos a la Ginatea, ¿no? Ginatea Rapu, que va a salir a representar a la isla en esta carrera femenina Máster 40, 12 kilómetros. Tenemos a Brasil también. Tenemos a Perú y Chile. Oye, recordarle, ahora que veo al amigo acá, recordarle que estamos todos invitadísimos, escuche muy bien, al restaurante en Perú, a deleitarnos de los sabores de Perú. No, ahí mira, esa toma parece que alguien se dio vuelta ahí, en esa toma, alguien se dio vuelta, todavía no salía. Les quiero contar, chiquillos, que el sol está brutal. Hay que dejar ahí en la casa una geladinha, ¿eh? Una gelada. Igual le recomendaría a la competidora de Chile en B1 que puede retroceder con la canoa hacia afuera de la bahía y dar la vuelta, botar todo el agua y salir nuevamente. Mejor, ¿no? Mucho más efectivo. Para que no vayas con tanta agua dentro de la canoa. O sea, digo yo, ¿no? Dale con todo nomás, amiga. A morir. Vamos, chicas, tenemos en el agua la categoría B1 Máster 40 femenino y la categoría B3 Junior 16 masculino. Cerrando la tercera batería de este día, día 2 de competencia Panamericano 2025 Rapa Nui. Saludamos al streaming gracias al patrocinio de nuestro media partner Mataote Rapa Nui. Tenemos esta transmisión en vivo, histórica, hermosa, inclusiva. Está todo el mundo en esta transmisión. Lo pueden ver desde sus casas, desde la oficina, desde el celu, por el canal Mataote Rapa Nui. En YouTube, el streaming el día de hoy. Oye, quiero contarles también que tengo un celular acá en mi poder, para que no se les olvide. En la carcasa sale una guagua con una virgen atrás, una guagua con una ropa amarilla, ahí para que la ubique. Está acá en mi poder. Saludamos a toda la gente que se está conectando al streaming, a la transmisión en directo, especialmente a las familias de los competidores y competidoras. Ana Paula Amorín dice, Bora Mayra. Desde Brasil, mandando saludos. Amanda Argolo dice, Marisa, vamos. Francisca está ahí. Desde Chile, saludando a su competidora.
Fibrita, antes de irnos con la largada, no quisiera quedarme sin agradecer el apoyo y la gestión de la ilustre Municipalidad de Rapa Nui junto a sus corporaciones, la Corporación de Cultura y la Corporación de Deportes. Están sus funcionarios el día de hoy y desde hace ya varias semanas trabajando arduamente para la realización de este campeonato. Les queremos enviar un especial saludo y un especial agradecimiento. Están acá desde las 6 de la mañana, al menos los principales equipos, y son los últimos en irse. Así que Maururu, Jaretabana, ilustre Municipalidad de Rapa Nui y las corporaciones de cultura y deporte. Maururu a todos por su arduo trabajo. Ya, señoras y señores, estamos ya pronto a la largada B3. Y de ahí pasamos a B1, máster femenino, 12 kilómetros. Ya tenemos las imágenes ya en pantalla, señoras y señores. Cronómetros en cero. Mamao Hiotkain, ay nakuro kore hupene, tanga api, nanu na ka tiene chora en la, hoya hurumao no matahiti. Kiro atu ay. Estamos casi. Empieza la carrera, señoras y señores. Señoras y señores, acaba de comenzar la última batería. Categoría masculino Junior 16. Pura Gemangó. Las semillitas, el semillero. Tenemos 4 equipos en competencia del Team Rapa Nui y un equipo del Team Chile. Estos son los próximos campeones en los próximos años del Open, del B6. Categoría debutante en este Panamericano Rapa Nui 2025 B3. Contarles que las canoas Fibrita, estas B3, son traídas directamente desde Tahiti del fabricante Tehurita Uva. No, tremendo aporte para el deporte acá en la isla. Canoa nueva B3. Para poder ir mejorando la calidad del canotaje en la isla. Así que fabuloso. Estamos esperando el alineamiento de la categoría Máster 40 femenino, 12 kilómetros.
Ya hemos dado la largada a la categoría Máster 40 femenino. Están todos cordialmente invitados a pasar acá a las carpas a ver la carrera en la pantalla. Maururu. Primer minutito de competencia de las B1 Master 40. Tenemos en el agua 8 embarcaciones B1 de la categoría femenina Master 40, representando al Team Brasil, Mayra Méndez, Rie Nagasako y Vanessa Pereira. Por el Team Chile tenemos a María Carolina Silva, Valquiria Stay, Gabriela del Campo, y por el Team Perú a Emilia Mendoza. Rapa Nui está siendo representada por Hinatea Rapu en la categoría B1 Master 40. Saludamos al streaming, a la familia que está siguiendo la competencia a distancia. Nos dicen en el chat, Lorena Millares dice, vamos Emi, Perú, arriba Perú. Tina Maturana dice, buena Gaby, seca amiga, vamos con todo en el chat del streaming. Gracias a nuestro medio partner, Mata Otera Panui. Sheila Yanese dice, bye Mayra, bye Brasil. Un súper saludo a toda la gente que nos está siguiendo en el streaming. Hay un tremendo esfuerzo del equipo técnico para que esta señal, para que estas imágenes preciosas, en alta resolución, nítidas, lleguen a las casas de los amigos y familiares, los fanáticos del mar y del canotaje. Así que muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Diana Carolina en el chat del streaming dice, vamos Perú. Tenemos una competidora de Perú en el Máster 50. Ella es Emilia Mendoza con la canoa número 17.
Atención, público presente, tenemos situaciones en el agua. Nos envían información del bote que está siguiendo la competencia. Contarles que en el B3 tenemos primer lugar para el team Rapa Nui, canoa número 8, donde tenemos a Ta'ari Irayojo, Punga Ejuica y Lui Hangapico Pate. Esa es la canoa que ahora, a los 8 minutos de competencia, va liderando la categoría B3 Junior 16 masculino. Lo sigue la canoa número 01 del Team Chile, con los competidores Teo Livingston, Clemente Otto y Gaspar Araya. En tercera posición tenemos a la canoa número 6 del Team Rapa Nui, con Tainui Pacomio, Héctor Rubio y Gina Aro Borges. Cuando llevamos casi 9 minutos de competencia, esta es la situación para los 3 primeros lugares de la categoría B3 Junior masculino 16. Tenemos en pantalla al Team Chile, la categoría B3 en la canoa 01. Están ya pasando por el sector de Hangabarebare y tenemos en primera posición la canoa de Rapa Nui. Con Ta'ari Irayojo, Punga Ejuica y Lui Pate. Tenemos en pantalla la categoría B1 Master 40 femenino. Las chicas ya pasando la boya del sector del Motutacarúa. A ver, no, están más adelante ya las chicas. Raumajute. Y volvemos con la categoría B3. Tenemos en pantalla la canoa número 8. Ay, ya Tyson Jocoe. Abajia Tuat, vai. Ahí van los chicos con un súper buen ritmo. Se nota el fiato, el feeling. Muy bien. Ya van en Tajay, el sector de Tajay, van pero volando. Excelente equipo.
Esa es la canoa número 8, conformada por Ta'ari Irayojo, Punga Ejuica y Luis Paté. Lo sigue la canoa 01, Team Chile. El Team Chile con la canoa 01 en la posición número 2. Equipo conformado por Teo Livingston, Clemente Otto y Gaspar Araya. Hermosa competencia en esta categoría, el B3, por primera vez en Rapa Nui, con estas embarcaciones directamente traídas desde Tahití por el fabricante de Juritauba. A ver, contarles que tenemos imágenes en directo de la carrera en desarrollo, B3 masculino Junior 16. Y también tenemos en desarrollo Máster 40 femenino 12 kilómetros. Oye, atento ahí con esa imagen, ahí hay un combate ahí, ¿ah? Fibrita, tenemos el primer neck to neck. El primer neck to neck de la batería. Oye, qué buena imagen ahí. Gracias a nuestro amigo Moncho. Mira, ahí se ve un combate entre dos canoas B3 peleándose el podium. Ah, esto es impresionante. Aquí se ve la verdadera carrera. 16 minutos. Y detrás, Máster 40, 12 kilómetros, 13 minutos de carrera. Mira, está fabulosa la toma. Excelente toma. Tenemos en pantalla al equipo de Chile y el de Rapa Nui. Primer neck to neck de la batería. Segundo y tercer lugar, batallando su hit. Dándolo todo ahí Chile. Fuerte el aplauso para Chile, fuerte el aplauso para Rapa Nui. Dándonos un tremendo espectáculo. Así es, Fibrita, tenemos en competencia peleando la primera posición. Esa es la primera posición. Esa es la primera posición. No, olvídate. Todavía no llegan a la boya de retorno. ¿Cómo está eso, que no? No, está brutal, brutal.
Ninguna de las dos canoas quiere ceder, ¿ah? Ese es el deporte, señoras y señores. En el momento de la acción, somos todos enemigos. Así es, Fibrita, y tenemos al Team Chile. Contarte que son los chicos que compitieron ayer en el B1 y hoy día están juntos para el B3. Así que Hoy día se fusionaron. Está peleada la competencia, pero todavía queda. Oye, les quiero contar, mucho cuidado con el sol, chiquillos, que está brutal. Oye, atento acá, mira, agarrando ventaja. Ese es Chile, ¿no? Ese es Team Chile y Team Rapa Nui. Estamos pidiendo informaciones para B1 Máster 40 femenino. Primero Chile. B1 mujeres Máster 40. Ahí ya tenemos imágenes de individual, equipo de Brasil, por la vestimenta Brasil. Ya nos avisan por ahí también por interno que ya están los resultados de todas las carreras que han terminado abajo en la zona del briefing. Para los que quieran ir a ver su tiempo, su tiempo es velocidad de acuerdo a las diferentes categorías. Ahí nos están llegando los tiempos. 21 minutos B3 y 19 minutos vamos con los B1 femenino Máster 40.
Reiterar nuevamente a nuestro público que esta es la última carrera del día de hoy, segundo día, y estaríamos cerrando con el conjunto Hakahara Tupuna y pasamos directo a la premiación. Ya, vaya bajándome la música, DJ, por favor, que nos están llegando los resultados de B1 femenino Máster 40. Primera posición, Brasil. Fuerte el aplauso para Brasil. Mayra Méndez, canoa número 10. Segundo lugar, Vanessa Pereira de Brasil, en segunda posición. Y tercera posición, Luciana, también de Brasil. Ahí tenemos y la cuarta posición, perdón, tenemos a Valesca de Chile. Fuerte el aplauso para Valesca ahí, tratando de conseguir podium en cuarta posición. Y en B3 se acaba de producir un cambio en donde la canoa de Chile, B3, pasa directamente a la primera posición. Vemos ya en pantalla el TK de la categoría B3 masculino, B3 Junior 16 están retornando. Recordarles que esta categoría recorre 8 kilómetros. Están así dando como su TK y ya vuelven hacia la meta. Perfecto, está bien, entonces ya estamos ya en la boya de retorno. Las canoas B3. Fibrita, tenemos cambio de situación en el agua para la categoría B1 femenino Máster 40. En primera posición tenemos en primera posición, ¿Qué tenemos? María Méndez. Segunda posición, Vanessa Pereira. Vanessa. Y tercera posición para Chile, Valkyria Stay. A Valkyria, Valkyria es una máquina, gente. Esos son los resultados preliminares
para la categoría B1 Master 40, primero Brasil, segundo Brasil, tercero Chile. Eso, fuerte el aplauso para Chile, fuerte el aplauso para Brasil. Estamos ya en el segundo día del torneo. Estamos en la última batería. De hecho, ya se nos está yendo todas las baterías. Y nos cuentan también del bote que el pelotón está bastante agrupado, Fibrita, el del B1. Ya los cuartos, quintos, sextos lugares vienen neck to neck, bien apretaditos. Así que aquí todo puede pasar. Correcto. Ustedes pueden saber que en el deporte todo puede suceder en los últimos segundos. Así que por lo tanto invitamos a la gente a acercarse acá a la pantalla a ver la tremenda carrera de cierre del segundo día del Panamericano. Y siguiendo con nuestra programación del día, queremos enviar un gran saludo a los hosts, los dueños de casa, los que nos reciben en este anfiteatro maravilloso. Queremos saludar al alcalde de Mar de la Caleta de Janapico, a don Arturo Olivares, alcalde de Mar de la Caleta de Janapico, y además autoridad marítima, parte del Consejo del Mar que administra el área marina Rapa Nui. Contarles que es el área marina protegida más grande de Sudamérica, con 574.000 kilómetros cuadrados de área. Así es, chicos y chicas, este mar que ustedes están mirando acá, este mar en donde se realiza la competencia, es un área marina protegida, la más grande de Sudamérica, y tiene una administración conjunta entre el pueblo Rapa Nui a través de sus consejeros y el Estado de Chile. O sea, es un santuario marítimo, señoras y señores. Así es, Fibrita. Y también quisiéramos saludar en nombre de la organización a las asociaciones de pescadores de Janapico. Tenemos dos asociaciones. La primera es dirigida por la señora María Tuquipacomio y la segunda dirigida por don Enrique Paté, más conocido como el Pota. Perfecto. Saludos para todos ellos. Esta es Aroja Nui Nui, Mote Tangata Genua, Mote Rapa Nui, está todo en ellos, Janapico, Maururuatu, Hainanga, te va a Maikorua y te baja, Moturumai, Maineki, te baja Hopu, Mopongue, Hatu y Korua Taringa. Agradecimientos especiales al alcalde de Mar y a las asociaciones de pescadores por su flexibilidad, su ayuda, por hacer todo lo posible para que la organización avanzara con el evento acá en esta sede. Muchísimas gracias por su tiempo, su flexibilidad y su colaboración. Maururu Kiakorua Taatoa. Oye, seguimos con imágenes extraordinarias acá en la pantalla de la categoría B3, varones 16 años. Tenemos situación en el agua de la categoría B3.
Junior 16 masculino en pantalla, el equipo del Team Chile en la canoa 01 en el primer lugar, la primera posición. Los chicos ahí con una súper buena distancia, ya agarraron ritmo, vienen de vuelta, están con viento y olita a favor. No, las condiciones están óptimas, las imágenes están fabulosas. Los chicos ya vienen de vuelta para cerrar esta tarde con la categoría Junior Varones B3 y estaríamos cerrando finalmente con las damas Master 40, 12 kilómetros. DJ, ya tú sabes, DJ, que no pare la música, que no pare la fiesta, que no pare el Panamericano. Un abrazo para todas las delegaciones. Tu parles francés, ¿eh? ¿Cómo tú t'appelles? Je m'appelle Miguel Angelo. Ahí están saliendo las imágenes en pantalla. B3 liderando Team Chile. Ahí nos están llegando también imágenes de B1, liderando Brasil. Master 40 femenino.
Nos siguen llegando imágenes en directo de la carrera, última batería. Hidrata, gente, hidrata. Pejoa, gente. Ya estamos ya en los 40 minutos B3 y en los 37 minutos B1 Master 40 femenino. Ahí tenemos una buena imagen del equipo de Chile B3, Junior 16 varones. Tremendo. Fuerte el aplauso para Chile. Sexel. Ere. Ajá, oh Michael, ahí pejo la penúa, viejo, por favor. Vibrita, contarte que esta categoría, la mayoría de los chicos del Team Rapa Nui, por no decir casi todos, están debutando no tan solo en esta categoría, sino que están debutando en la competencia. Primera vez que compiten, están dando cara en esta categoría. B3 tenemos 4 equipos de Rapa Nui. Mira tú, 4 equipos de Rapa Nui en la categoría B3, Junior 16, con un tremendo desempeño. Primera vez compitiendo en sus vidas, en sus cortas vidas. Así que queremos enviarles un gran saludo y una gran felicitación a ellos, a sus familias y a su coach, que los tiene ahí, pero meta entreno. Eso es lo más importante para poder crecer como deportista. El training. Ya, el training hace al maestro, dicen por ahí. Ya, ahí tenemos quienes de B1. Vale, gente. Cambiar ya tu país, tú estás tu mes, país, joa, Ahí tenemos B1. 39 minutos. B1. Ese es el pelotón, como decías tú. Ahí va el pelotón. Oye, las chicas del Máster 40 B1 femenino son súper, una categoría súper competitiva. La mayoría tiene una gran experiencia en Open. Vienen de el Panamericano, del Mundial recién este año, el Panamericano el año antes pasado. Así que es una categoría bien competitiva y se nota porque hay un pelotón que está ahí juntito, apretadito, presionándose, neck to neck. Se nota ahí el nivel que tienen las chicas. Así que esto va a estar bien entretenido. Ya está muy entretenido.
Siguen las imágenes en la pantalla, señoras y señores. Estamos cerrando ya B3 Junior varones. Hasta ahora liderando Chile en esta categoría. Segundo Rapa Nui, tercero Rapa Nui. Atención, mira, allá apareció la primera posición B3 Chile en dirección a la meta. Así es, Fibrita, te tenemos el equipo B3 de Chile, categoría Junior 16, con los deportistas Teo Livingston, Clemente Otto y Gaspar Araya. Oye, vamos a comenzar a hacer el llamado a la delegación de Chile a acercarse a la bahía con su respectiva bandera a recibir a los atletas, por favor. Asimismo, al equipo de Rapa Nui también, que no se les olvide la bandera para ir a recepcionar a nuestros atletas. Gracias. Agradecer a Kumaporá. Los mejores chips de Kumara del Rapa Nui y del mundo mundial. Si usted No, olvídalo. un souvenir a sus amigos y a sus familiares en el Conti, en Perú, en Panamá, en Brasil, vaya a comprar ahora mismo Kumaporá. Ya los chicos están llegando ya, Team Chile, a 50 metros de la boya. También puede adquirir la polera de Kumaporá. No solo hay chips de camote, hay unas poleras espectaculares para ir a remar. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Vaya a remar con estilo, vaya con Kumaporá. Ese es el eslogan. Ese es el eslogan. Kumaporá siempre presente en el deporte. ¿Para qué contarles a la tremenda leyenda que hay detrás? Ahí tenemos al equipo Chile cruzando la meta y en dirección a la bahía. Felicitaciones, Team Chile, equipo B3 Junior 19, Clemente Otto, Teo Livingston, Oye, quiero... Araya. Allá vienen las canoas. Segunda posición, Rapa Nui. Mira, hay un chico que va por allá por entre medio de las rocas con un pabellón patrio, chiquillos. Lo encuentro fabuloso. Se quiere ubicar en la mejor posición para mostrarles que acá está la delegación de Chile. Tenemos Fibrita también acercándose a la meta. El segundo equipo, la segunda posición del Team Rapa Nui con Ta'ari Irayojo, Pungaeju Ika y Lui Pate. Oye, allá también se ve la tercera posición también ahí, no con mucha diferencia de sus coterráneos también de la isla. Tenemos la tercera posición también para Rapa Nui. El equipo conformado por Tainui Pacomio, Héctor Rubio y Gina Aro Borges. Una gran felicitación a estos dos equipos del B3 y a todos los equipos Junior 16 del B3 de Rapa Nui, porque están la mayoría debutando por primera vez, compiten y lo hacen a lo grande en un Panamericano en su casa. Liderando aún la categoría femenina Master 40 Brasil. Segundo Brasil. A ver, reitero. Primero Brasil en B1, Master 40 femenino.
segundo Brasil, tercero Rapa Nui. Así es, Fibrita, cambio de situación nuevamente en el agua para la categoría B1 Master 40 femenino. Tenemos en primera posición la canoa número 10 con Mayra Méndez. Posición número 2, Vanessa Pereira. Y posición número 3 para la local, Hinatea Rapu. Fuerte el aplauso. Oye, quiero felicitar a ese joven que está con el pabellón patrio allá flameando sobre la roca. Fabuloso. Fabuloso. Mientras los demás estamos debajo de la carpa. No, Aujoy, está a Cureva. Todo más llena, está con una raíz de arena. Mautereva la Pnui. Ya se está acercando la canoa de Chile hacia la bahía B3. Así que me voy a comenzar a trasladar con mi equipo de comunicaciones para sacar cuñas ahí a los deportistas. Nate pejo de viejo en Hace la entrada a la bahía el equipo B3 Junior 16 de Chile. Primer lugar para Chile en esta categoría. Van entrando los chicos ya a la bahía, seguidos del segundo y tercer lugar del team Rapa Nui. Debutando en la competencia, el team de Rapa Nui B3. Por primera vez compitiendo y en un Panamericano en su propia casa. Así que felicitaciones, chicos, a seguir entrenando, a seguir remando. Vaya bajándome la música, DJ, por favor. Y súbale al micrófono, por favor. Porque vamos a comenzar a recibir a nuestros riders. Gracias, DJ. Ya, señoras y señores, con un fuerte aplauso, comenzamos a recibir a la primera posición B3 Junior Varones, al equipo de Chile. ¡Viva Chile! Eso, fuerte el aplauso. Fabuloso los chicos. Tremendo trabajo. En cualquier momento pueden llegar imágenes en directo desde la bahía, gracias a nuestro equipo de comunicaciones. Estamos esperando el ingreso de la canoa, segunda posición Rapa Nui, tercera posición Rapa Nui. Señoras y señores, fuerte el aplauso
para el equipo de Rapa Nui. Hace su llegada también el tercer equipo, la tercera posición del team Rapa Nui, Tainui Pacomio, Héctor Rubio y Gina Aro Borges. Felicitaciones, chicos. Todo el éxito en esta carrera de Joe. Fuerte el aplauso para Rapa Nui nuevamente, por favor. Al igual que el equipo de Chile, estamos esperando la tercera posición. Atentos, señoras y señores. Fuerte el aplauso para el tercer lugar, Rapa Nui. Cuarta posición, Rapa Nui. Fuerte el aplauso entonces para el equipo de Rapa Nui, Chile. Dentro de poco se nos vienen las cuñas en directo a la pantalla. Y ya estamos aquí finalizando la competencia de B3 Junior 16 masculino, un recorrido de 8 kilómetros y tenemos a los ganadores, al Team Chile, entonces para conocer toda la experiencia, todo lo que vivieron dentro del mar, cómo estuvieron las condiciones, el clima está precioso el día de hoy. Estuvo muy bueno, la vuelta con viento, estuvo muy movido, pero para la vuelta muy lindo, fantástica la carrera. Habían peces, encontramos tortugas, el mar celeste y muy lindo, y además surfeando, estuvo muy rica la carrera y el entrenamiento valió la pena y gracias a mi papá, a mi mamá, a Gilles que nos ayudó, entonces estuvo muy buena la carrera. Viento
todo bien, así muy fluida, muy pesada el contra, pero todo bien. Muchas gracias a mi entrenador, a mi papá, a mi mamá, a mi auspiciador, a todos, que todo el esfuerzo valió la pena. Nada, muy contento, estuvo peleado, pero con el trabajo en equipo pudimos sacar adelante el primer lugar y darle gracias a mi mamá, a mi papá, a mi entrenador, aquí a Teo, a mis compañeros, a Gil Salavero, a todos por apoyarnos y alentarnos en cada momento, en cada entrenamiento. ¿Y con qué sensaciones terminan esta competencia, también recibidos con collares de flores? Muy rica, muy confortable, porque realmente yo lo pasé bien en la carrera y llegar para acá y que nos reciban así es muy rico. Muy lindo, así la cultura, que lleguen y te reciban, aunque no somos de aquí, muy contentos. Acogedor, porque allá en Chile esto no pasa nunca, nos dan la pura medalla nomás y para la foto, pero aquí es como que llega una familia y te da flores y es bacán. Perfecto, ¿y algún grito de celebración para este primer lugar en B3? ¡Sachi! ¡Sí! ¡Le! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Increíble la celebración, entonces felicitaciones a los chicos de Chile, campeones de esta competencia B3 Junior 16 con 8 kilómetros de recorrido. Y vamos a continuar entonces con el Team Rapa Nui, segundo lugar en la competencia, para conocer cómo estuvieron también en este recorrido. Chicos, ¿qué tal la experiencia? Increíble, todo del bueno, una bonita experiencia, ojalá se repita. Hemos entrenado duro igual y sacamos podium. Amén, vale, Maururu, del bueno. Estuvo peleado y bueno, nos sentimos contentos por el tercer lugar y al otro equipo todo bien. Bueno, que sacamos tercero Rapa Nui y los segundos también Rapa Nui, así que bueno para la isla. Y vamos a seguir compitiendo, entrenando. Vamos. Por aquí también. Hermanito mío, permiso. Estuvo fuerte la competencia, Chile estaba fuerte, mamá. Y nos fuimos primero, después en la Capu nos pasaron Chile. Igual mantenimos feeling con el equipo ahí, sólido, y eso. Estuvo buena la competencia, Chile igual estuvo fuerte, amén todos y a darle nomás, a seguir el deporte. Singapur, el mundial. Ahí, Toru. ¡Oh, Fuerte el aplauso entonces para nuestros equipos. Chile, B3, Rapa Nui segundo, tercero Rapa Nui, fuerte el aplauso. Ya, chiquillos, nos volvemos a conectar para contarles que todavía no termina la carrera. Estamos recibiendo a las primeras embarcaciones B3 y reitero nuevamente las felicitaciones al equipo de Chile, Rapa Nui segundo y Rapa Nui tercero. Hijo, una máquina. Ya, DJ, por favor, que no pare la música, DJ, por favor, gracias. Fibrita, seguimos con la competencia del B1 Master 40 femenino y contarte que la situación en el agua sigue idéntica a como lo mencionamos. Tenemos en primer lugar a Mayra Méndez con la canoa número 10.
En segundo lugar, a Vanessa Pereira con la canoa número 4. Y en tercera posición, la canoa número 14 con la local Hinatea Rapu. Siguen llegando imágenes a la pantalla, señoras y señores. B1 femenino Máster 40. Parece que nos queda todavía algunos B3. Ahí vienen, en camino, eso. Estamos listos. Ya, viene ingresando
Otra canoa B3 con, atención acá, con niños de 13 años. Ya, atención, 13 años. Categoría B3 Rapa Nui. Ya, no, oye, nos está avisando los apoderados que son niños de 13 años. DJ, súbale el volumen a esa música, por favor, que la encuentro fabulosa. Yeah. Vamos, vamos, DJ, vamos, DJ, vamos, DJ. Señoras y señores, vamos a esperar con un fuerte aplauso a la canoa B3, en donde tenemos a nuestros niños de 13 años. Escuche muy bien, 13 años. O te has tatonga poki. Maururu kite matua. Matua tane, matua vahine. A uena itatonga poki. Maururu kina matua era. E mauena itatonga poki. Aro titeara titika. Toma itatonga ge. Toma itatonga poki mairotit ino. Mairotit po awahi. Este es Guayot Caína, Caroturo, Tumay, Coromo, Tatonga, Poki. Fuerte el aplauso para el otro equipo, Rapa Nui B3. Fuerte el aplauso. Vibrita. Cuéntame. Tenemos la primera B1 Master 40 femenino apareciendo. Oye, tenemos posiciones ahí en B1, ¿no? Tenemos las posiciones. En primer lugar, Mayra Méndez, canoa número 10. En primera posición del Team Brasil. Segunda posición, Vanessa Pereira, canoa número 4. Y tercera posición, la local, representando a Rapa Nui, Hinatea Rapu, con la canoa número 14.
A ver, Tavi, mándame al equipo de comunicaciones para acá, por favor. Nix, ¿puedes venir? Equipazo de comunicaciones. Al equipo de comunicaciones, a la valla de Jangapico, por favor, si se puede. Tenemos la categoría Máster 40 femenino B1. La primera posición llegando a pocos metros de la meta. Team Brasil, vamos a celebrar. Preparen sus banderas, preparen sus collares de flores, porque tienen la primera posición Mayra Méndez, canoa número 10, Team Brasil, categoría B1 Máster 40. Mayra cruzando cómodamente la meta con una gran distancia. Se corona como la campeona de la categoría B1 Máster 40 femenino. Felicitaciones, Mayra Méndez. Tabaque, ¿tenemos alguna información? Debe... Y atención aquí porque estamos con el equipo Rapa Nui más pequeño de esta competencia B3, 12, 13 y 15 años. Queremos conocer la experiencia de ustedes también, cómo estaban las condiciones, cómo se sintieron. Bien, me gustó porque, bueno, igual no llegamos primero, pero me gustó porque por lo menos llegamos, participamos. ¿Es su primera vez en B3? Mi primera vez en B3, de hecho, primera vez en el Panamericano. Una experiencia maravillosa, increíble, muy entretenida y rica en deporte, entonces uno la aprovechamos al máximo acá, la pasamos súper bien, el agua, bueno, nos acompañaron las condiciones climáticas, entonces pudimos sacarle al máximo full y lo pasamos súper bien, que es lo importante. A mí, en verdad, en mi primer Panamericano no ganamos, pero el próximo año, ahí vemos. Así es, y ojo, por favor, el cariño también de toda la comunidad acompañándolos y de los miles de collares de flores que les regalaron a estos competidores, los más pequeños en B3. Vale, chiquillos. ¡Oruja!
Felicitaciones entonces a este equipo de niños, 13 años. Atención con lo que dijeron, el próximo año vienen con todo. Estamos esperando el ingreso a la bahía de la primera posición B1 Máster Femenino, 12 kilómetros. Fibrita, y tenemos situación en el agua, llegando a la categoría B1 Máster 40 femenino en segunda posición para el Team Brasil, Vanessa Pereira, y muy cerquita nuestra anfitriona, la competidora local, Hinatea Rapu, en tercera posición. Eso, fuerte el aplauso para Brasil y fuerte el aplauso para Rapa Nui. Tenemos en pantalla a nuestra competidora local, Hani Rapu, dándolo todo, tercera posición. Felicitaciones, con 1 hora 20 de competencia, llegando a la meta. Hinatea Rapu, gran exponente del canotaje en Rapa Nui. Felicitaciones, Hani. Kahoe, Kahoe, tienes la tercera posición, es tuya. Así es, entonces Hinatea Rapu adjudicándose la tercera posición. Segundo Brasil, primero Brasil. Fuerte el aplauso. Ahí está flameando la bandera de Brasil aquí a Bahía de Hangapico, esperando a las corredoras. Primera posición, segundo, y esperamos también a Hinatea Rapu. Siguen llegando los individuales, Máster 40 femenino.
Y atención, porque ya terminada la carrera de B1 Master 40, estamos con la ganadora de Brasil. Muchas felicitaciones. ¿Qué fue navegar aqui em Rapa Nui? Foi incrível, eu estou muito, muito emocionada. Esse lugar é lindo, é mágico realmente, como dizem, né? E esse mar tem uma cor absurda, a volta foi um downwind incrível, eu senti muita felicidade, assim, de estar remando, sabe? A ida com vento contra foi mais dura, mas a volta foi só deixando a canoa fluir. Foi demais, uma experiência indescritível, na verdade. E que foi o mais desafiante desta carreira? Esse ano eu ganhei o Mundial, né, lá no Brasil. Foi incrível ganhar o Mundial, mas aqui foi minha primeira prova de V1 internacional e eu estou muito grata, muito feliz mesmo, agradecida também aos apoiadores que me fizeram estar aqui. Foi muito difícil chegar a Rapa Nui, né, então tem o Bibisul com as Anax, a gente fez, os nossos alunos fizeram uma rifa para a gente estar aqui, minha família, minha mãe, todo mundo apoiando. E o Bibi, já falei também. Então, assim, é só gratidão, muita gratidão. Maururu. ¿Algún mensaje para todos los brasileños que están conectados ahora vía streaming? Queria agradecer o apoio de todo mundo. E eu acho que, assim, todo mundo é capaz de chegar, né, nesse lugar. É só se dedicar bastante, ter foco, disciplina e acreditar que a gente pode realizar os nossos sonhos. Com muito esforço, a gente consegue. Obrigada. Excelente, muchas gracias y felicidades por el tremendo desempeño en esta carrera. Y continuamos entonces recogiendo todas las percepciones de quienes han participado, tanto como competidores, también el público que tenemos increíble en la bahía de Hanapico recibiendo a cada uno de ellos. Estamos también a la espera de Rapa Nui y tenemos también otra brasilera que se acerca para poder conocer cómo le fue en esta carrera, cómo se sintió. Vanessa, felicidades. Muito. ¿Qué tal la carrera? Obrigado, Deus. Obrigada a todos que me apoiam. A minha família do Brasil, minha base, Brasília Pedro Club, os meus alunos, apoiadores. Muita humildade no mar, conexão. Foi muito importante. Não é força, é humildade e conexão. É isso. Obrigada, muchas gracias. Si tuvieras que definir esta carrera en una palabra, ¿qué palabra elegirías? Deus no comando, sempre. É isso. Y tenemos también en el podium a Rapa Nui, así que invitamos para poder conocer cómo fue competir de local. La estamos esperando aquí para conocer el público en streaming. Cuéntenos entonces qué tal la carrera, felicidades. Primero quiero dar gracias a Jesús, mi compañero de todos los días de mi entrenamiento, de mi trabajo, de la vida. A mis papás por ser el pilar importante de mi vida, a mis 4 hijos que amo, Haturani, Tumajeque, Tejani y Ucaeo. Al amor de mi vida que me entrena, Omar Beriberi, más conocido como Tuma, ya, ese es mi entrenador. A todas mis amigas, mis amigos, a mi amiga Verónica Rapu Tuki, Verónica Rapu, la más conocida como Tore, que viene todos mis panamericanos, la eché de menos, pero de aquí le mando un besito a mi amiga que anda en Juan Fernando. ¿Cómo estuvo la carrera? Durísima, pero uno como deportista, lo primero que te enseña tu entrenador, que el 70% tiene que, o sea, el 30% es los músculos y el 70% es la mente, ¿ya? Y gracias a mi entrenador que todos los años para Panamericanos me enseñó eso. El viento estaba fuerte, pero ahí es cuando la psicología de uno tiene que actuar al 100%. Estoy contenta, tengo 47 años, tercer lugar, Panamericano, Master 40 B1 y como siempre voy puerta por puerta, todos los años la gente de Rapa Nui, el pueblo de Rapa Nui me conoce
Ya siempre me han apoyado, siempre me han ayudado y voy a seguir porque el próximo año, en agosto, el Mundial en Singapur. Yo quiero ir para allá y quiero ir a sacar mi medalla de oro. Así que voy a seguir golpeando puertas para que me ayuden económicamente. Maururu y Orana, Hai Mahatu, Kite Rapa Nui. ¡Maururu! Felicitamos entonces a Rapa Nui, ya quedó grabado este nuevo desafío, ya vamos entonces al apoyo para esta competidora para su próximo desafío. Y tenemos también aquí una competidora desde Brasil, Luciana. Olá! ¿Cómo estás? Estou bem, raia linda, água maravilhosa. Tava um pouquinho de lado, a corrente está jogando muito para dentro, né? Mas aí depois abri, bunda, o índio estava aqui, gostosinho. Muito boa a prova. Então, de parabéns, a raia é linda, 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 linda. ¿Qué tal te ha parecido el ambiente de este Panamericano? Desculpa? El ambiente. O ambiente tá bom, gostei. Acho que tá bem organizado, tá a favor, tá lindo. Obrigada. ¿Cuál fue tu mayor desafío? Desafio? O vento de través. Mas fora isso, tá bom. Tá bom, muito obrigada. Gracias, felicidades. Obrigada. Con Caro Silva de Chile en Master 40. Cuéntanos, ¿qué tal? Una experiencia maravillosa. Para mí estoy muy agradecida de haber podido remar en esta isla. Es mi segundo Panamericano, pero lo di todo, me preparé mucho. Fue una carrera muy bonita. Llegué detrás de mi amiga que sacó cuarto lugar. ¿Podemos editar eso? Ya. Muy agradecida, esta isla nos recibió muy bien. Estoy medio nerviosa. No te preocupes, acá estamos en confianza en Rapa Nui. También quienes te están acompañando vía streaming que apoyan a cada uno de los competidores. Así que felicitaciones. Y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de esta carrera, cuál fue tu mayor desafío. Mi mayor desafío fue enfrentarme a una isla donde es mar abierto. Cuando llegamos no se podía salir a probar porque el mar estaba furioso, pero hoy día nos acompañó, nos dejó fluir, nos dejó tomar olitas, realmente muy contenta. ¿Qué recuerdo te llevas entonces de este Panamericano? La alegría, vienen 2 carreras más, tenemos carrera B6 y B3, esperamos subir al podio Chile, Club Manubá. También quiero quiero agradecer todo el apoyo que hay detrás, la familia, Carola Bravo que está ahí viéndome, mi familia, mis hermanos y a mi equipo Chelas Va. Así que vamos por ese podio. Muchas gracias Rapa Nui y vamos por todo. Así está el ánimo por acá entonces y aprovechamos de enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan vía streaming, chilenos, Brasil, Perú, Panamá y todos los países que nos acompañan en este Panamericano 2025.
Y atención porque tenemos también al cuarto lugar a Chile, a Valkyria. Ojo con el apoyo, entonces, ¿qué tal estuvo esta carrera? Cuéntanos los detalles. Estuvo buena la carrera, nos acompañó harto el clima, estuvo dura pero buena, la disfruté, represento a Coquimbo y contenta de estar en Rapa Nui por primera vez y casi lo logramos, pero bueno, estuvimos súper bien, conforme con los resultados. Cuéntanos un poco de tu preparación, cómo estuvo todo antes de llegar. Estuvimos entrenando bien fuerte, 4 veces a la semana en mar, 2 veces con gimnasio y tratando de meterle hartamente a la carrera. ¿Y qué tal el apoyo que has recibido acá? Sí, yo vengo con mis compañeras, vengo con mi equipo Chelas, que mañana competimos en la B6. Y bueno, y con mis hijas, que ayer sacaron oro en la B3. Mi mamá, aquí la comunidad, todo, la verdad, bueno, todas las compañeras de Chile, no, súper contenta de estar y bueno, y con los resultados contenta. Mañana continúa esta historia. Eso, muchas gracias entonces por tus palabras y la experiencia que nos compartes hoy día vía streaming. Muchas gracias. ¡Eso!
Kiye ya, kiye ya, kiye ya. Ka hopo hei hana tauta ko, ka paru te kari hei kiye. Houni kote toki rau, hopea, e kimi ana ki te kiye, e kimi ana i te kiye. Kora wa ana i roto i te ana i runga i te motu. Kora wa ana i roto i te ana i runga i te motu. Haka tara, hei, haka tara, hei, hei, hei ya. I mātou i Rapa Nui, ka ingo te ariki, i ha mata i a ati o te hoe waka. Hei ya. Ko no te me etoi, mohono tai o tātou pahe nuna ahoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei i te pito te henua. Ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.